Ya sos mi vida. Hola, 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 buenas noches, ¿cómo están todos? Arrancamos una nueva edición de Ñande Franja Radio a través de todas las plataformas de Ñande Franja, haciendo esta nueva programación hoy lunes. Lunes contento porque ganó Olimpia, así que amanecimos súper bien, con toda la buena onda y ganamos con equipos que estaba pidiendo la gente o con jugadores que estaban pidiendo. Así que voy a aprovechar a saludar a mis compañeros, primeramente a la dama presente. Hola Romy Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, por fin. Y bueno, tenemos toda la info, todos los datos de nuestro querido club, así que queden sorprendidos para ponerse al día hoy con nosotros. Después de 10 años, Romy, hacemos juntos otra programación. Miren, estamos, no vayan a decir esa parte. Estaban preguntando a los muchachos tu número de WhatsApp. Después le voy a dar. Depende de qué me ofrezcan. Yo soy baratito. Sí. Don Arnaldo Arjo Ojeda. Hola Arjo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Walter, el saludo para todos los compañeros, para la gente que nos ve a través de las redes sociales en Ñande Franja. Un programa especial hablando de lo que ha sido una victoria nuevamente de Olimpia, también lo que ha dejado el partido debut en la Copa Libertadores y todo lo que viene de cara a esta parte del año, digamos, que tenemos para jugar lo que queda de la apertura y por supuesto lo que viene, el plato principal, como se dice, la Copa Libertadores, en la cual tenemos cifradas todas nuestras esperanzas. Así mismo, bueno, invitado especial, queremos tenerle permanentemente también en el plantel de Ñande Franja. Estamos negociando todavía su pase, pero vamos a ver. Doctor, vamos a ver si acepta. Doctor Osvaldo Segovia, comentarista de emisora, comentarista de TV, muchos años ya que lo conocemos. Y bueno, no sé si podemos decir que cómo hacemos para incorporarlo, pero bienvenido, doctor Osvaldo Segovia, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Walter? Un saludo especial a la audiencia y agradecido por la invitación. Vamos a preguntarte hoy. Vamos a resolver cómo debe plantarse el equipo. Hay varios temas. Olimpia tiene que jugar este miércoles, ¿verdad? Jugamos el miércoles frente al Sportivo Luqueño. Es ya revancha. Fecha de revancha. Comienza la revancha en sí. Y se está hablando, vamos a hablar de lo actual primero para después hablar de Melgar y después hablar de lo que se viene. Así mismo. Pero lo actual es lo que la gente quiere saber. ¿Dónde se va a jugar? Se va a jugar en el Defensor del Chaco. Por el momento. Chaco. Estamos en fútbol paraguayo. Sí, el doctor Segovia sabe mucho de eso. No, pero difícilmente lo suspendan a Luqueño en estos días. Porque le tiene que notificar a Sportivo Luqueño, se tiene que defender y después recién va a venir el traslado. Así como pasó con Trinidense, pasaron 10, 15 días y recién ahí la retorno. Aparte, en el hipotético caso de que haya alguna sanción para la hinchada de Sportivo Luqueño, que tuvo algunos desmanes el fin de semana, no correría, porque tiene que haber también un plazo de tiempo que tiene que informar a Olimpia para trasladar, por más que sea dentro del departamento central, el partido. Eso sería lo menos. Acá el plazo de que el tribunal tiene que dar vista, o de lo contrario van a hacer lo que quieren nomás. Y tampoco decir que Olimpia no es el que decide, porque Olimpia en este caso recibió comunicación, le avisaron que va a ser en el Defensores, entonces no se puede modificar toda la infraestructura y llevarlo de un día para otro, cambiar coste, que en el fútbol paraguayo se ha visto eso. Hay veces que amanecimos y el partido iba a ser en una cancha y al final se jugó en otra. Pero en este caso el Partido Luqueño juega en el Defensores por una cuestión de recaudación, porque su cancha sigue inhabilitada las preferencias y no va a llegar a la cantidad posible. Pero es una medida saludable de jugarse en el Defensores por el peligro que implica ir a Sportivo Luqueño. Totalmente. Ni Cerro ni Olimpia deberían ir, en este caso Olimpia, ¿verdad? Más importante, debería ir a la cancha de Luqueño porque es un peligro muy, muy difícil de superar, porque la hinchada, que puede ser que no esté en el estadio, pero en los alrededores hacen
Es más peligroso, inclusive. Es más peligroso que la hinchada local, en este caso, no esté dentro de la cancha y esté alrededor. Sí, por eso es mucho más peligroso. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Vamos a analizar primeramente Copa Libertadores. El jueves estuvieron viendo cómo se ganó frente al Melgar. No sé si van a coincidir conmigo que se jugó mejor en el segundo tiempo y se cambió de esquema. O sea, Olimpia arrancó jugando con un delantero y en el segundo tiempo jugó el clásico 4-4-2. Sí, hubo un cambio en sí, ¿verdad? Particularmente, lo hablaba, yo soy bastante resultadista en este tema de lo que es la Copa Libertadores en sí, ¿verdad? Un empate de visitante no es un mal resultado. Lo que habíamos hablado de que la altura no tenía mucha incidencia, creo que se notó en los primeros minutos que sí tuvo incidencia, corría de otra forma la pelota, tal es así que bueno, los dos goles vinieron de situaciones similares en las cuales remates fuera del área fueron los que procedieron a lo que fueron los goles en sí, tanto de Olimpia como de Melgar. Pudo haber hecho algo más, de repente Espínola, una situación que se debatió durante lo que fueron las charlas de Tereré y demás cuestiones, ¿verdad? Y bueno, habría que estar en el lugar, como si para mí una situación en la cual la pelota toma una comba rara más todavía, que creo que estaba un poco tapado, pero después yo creo que nada que reprochar a Espínola. Tuvo dos tapadas fundamentales, una en el primer tiempo, otra también en el segundo tiempo, en la cual permite ese empate. Y Olimpia tal vez que pudo haber hecho un poquito más adelante, pero se dio ese resultado. Hay una situación de Romero que pudo haber volcado el resultado a favor, pero queda bien parado en cuanto a lo que es resultado para lo que viene. Se tuvo sobre el final. Se tuvo así mismo. Se tuvo y bueno, planteamiento en sí. Antolín entró, corrigió bastante bien la defensa, punto positivo también en ese sentido ante la inclusión, ante la lesión de lo que fue Luis Zárate. Y después, obviamente, cosas que se fueron arreglando en el medio campo como para que Olimpia saque un resultado positivo. Muy resultadista también se nota Aguirre para plantear el equipo. Y bueno, ahora habrá que ratificar eso del local. En esa le doy la derecha siempre al técnico y bueno, hay que sacar resultados nomás. Copa Libertadores es resultado. Después vamos a jugar bien ahora contra de nada sirve jugar bien. Los muchachos de la otra era. Yo tengo una duda, sí. O por lo menos yo vi en la aplicación, porque no estaba posibilidad de ver en la pantalla de la televisión, solamente en la aplicación del teléfono. Para mí me da la impresión que pega en un jugador y desvía la pelota en el gol de Melgar, ¿verdad? Sí, abre la pierna el jugador de Melgar que está enfrente de Cuesta, que es el que agarra y ejecuta. Pero pega, me parece. Para mí que hay un pequeño desvío también. Y ahí desvía. Sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta, y eso que hay que recalcarlo y enfatizarlo sobre ese resultado, porque se empató con 1-1, equipo peruano. La altura es un enemigo mortal. Sí, totalmente. Yo siempre cuento la historia que yo estuve 2 oportunidades en La Paz. En La Paz. En el sentido de que una vez en un partido Olimpia Bolívar, cuando Gillo Benítez era el técnico de Olimpia, Gillo Benítez 2093, 93, no, la primera. La primera etapa. Sí, con gol de Casiano del Valle. Sí. Yo estuve en ese día. Yo lo pasé muy mal. No hay ningún mito lo del tema de la altura. Después trabajaba yo en Radio 1000 con el desaparecido Juan Ángel Gómez y me voy a Bolivia por tierra para conocer un poco La Quiaca. Y de La Quiaca, porque están 4.000 metros de altura, ya casi 1.800. Me fui a Oruro, a Potosí, pasando por ahí en el ómnibus. Hice un recorrido por todo Bolivia. Y 4.500 metros. Y llegué a La Paz, 3.700, lo pasé mal. Terminó el partido, transmitimos, pero mal, no podía comer nada, dolor de cabeza, bueno, todo lo que puede pasar. A caramelos de dulce de leche estaba por la alimentación, no había otra forma de alimentarse. Termina el partido, perdimos 2-1 con el Baño. Ya tomé el colectivo, me fui al llano y ahí recién comencé a vivir.
¿Por qué digo todo esto? Porque el jugador de fútbol también siente la altura. Cuando el equipo de Olimpia se estaba acomodando, con pequeños errores que tuvo, le viene el primer gol, después le viene el empate, ¿no? En el segundo tiempo corrige, achicó los espacios, eso es, se cerró más a Olimpia, hizo una doble línea de 4 y ahí es como que el equipo peruano no tuvo. Yo creo que el desacierto, para no decir el acierto, de Aguirre es no haberle puesto al lateral izquierdo, ¿cómo se llama? Zavala de titular. Ahí fue un error, porque Tito Torres está con otro peso, está con otra temática. Él sabemos que no es un jugador que marca bien en los laterales. Y nos olvidemos que contra Bragantino nos hicieron los 2 goles justamente por ese lado, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que Zavala corrigió mejor el ingreso del ataque de Melgar, y también con el ingreso de Alcaraz, que hicieron mejor cobertura. Un tema no menor también con lo de Melgar, ¿verdad? Que la Copa Libertadores es distinta, o sea, no hay rivales fáciles y acá no es por defender tal o cual planteamiento, pero recordemos que un equipo como Melgar, que vino de ser semifinalista de la Sudamericana el año pasado, eliminó a Racing, a Inter de Porto Alegre, o sea, equipos que la pasaron valiéndose de la altura, valiéndose de eso obviamente, y después complementando claro, un partido de visitante, ¿verdad? Pero hoy en día no hay rivales fáciles, no hay rivales chicos. Pongo ejemplo, el propio Boca Juniors, que termina empatando con Monagas, con 2 hombres menos, ¿verdad? O sea, partidos que se te pueden ir dando de una manera en la cual para Olimpia, es cierto, claro que preferíamos obviamente ganar, pero se dio un resultado que, de acuerdo a lo que fue el trámite del partido, que esos primeros 20 minutos le costó acomodarse, por más que vino el gol de Paiva, le costó acomodarse al equipo, y después posteriormente sí fue una pared sólida lo que fue armando en esas 2 líneas de 4 que armó Aguirre, ¿verdad? No nos olvidemos un detalle. Olimpia cambió su figura táctica, con Cáceres jugaba de una manera y trata de jugar de otra manera. Olimpia todavía no le encontró el funcionamiento. Sí. Olimpia juega a veces, o sea, no siempre lo hace con 4 hombres en el fondo y un hombre tapón, el clásico hombre tapón del uruguayo, porque esta es la característica del uruguayo, siempre jugando con un volante tapón. Y encima del volante tapón con 3 mediocampistas. En realidad hace una línea de 4, pero es un volante tapón que es totalmente diferente. Y juega con 2 hombres de puntas abiertos, media punta, que ese es el defecto que está teniendo este equipo. Los media puntas no están funcionando, porque Fernández no se termina de acomodar, y Cardoso solo por derecha. Para mi opinión, Cardoso por derecha rinde menos que por izquierda, porque le cambia el perfil, por más que hace buenos trabajos. Entonces uno dice, ¿por qué está solamente Paiva arriba? No hay forma de jugar, porque Olimpia se está olvidando de jugar con los centros delanteros porque le falta González. Hay cosas que también para vos, doctor Walter, ¿verdad? Que también que hace tiempo venimos viendo fútbol, ¿verdad? Este planteamiento no es algo nuevo en Olimpia, ¿verdad? Nuestro máximo exponente como Luis Cubilla, es cierto, dependiendo de que tuvo equipos de grandes nombres en sí, pero también tuvo en su último paso, por ejemplo, jugadores como que ponía solamente a Richard Báez arriba, ¿verdad? Como un 9 de punta. Y esa es la clásica escuela. Esa es la clásica escuela uruguaya. Sí, pero como vos decís, sobre el tema cuando no funcionan esa llegada, esa media punta que tiene que pisar el área. Hugo Fernández, que lastimosamente hace tiempo no está. Se va a armar un debate y particularmente, ¿verdad? Yo creo que podemos abrir el micrófono inclusive y se puede armar un tema ahí con el tema de Hugo Fernández, ¿verdad? ¿Qué se verán las prácticas que nosotros nos vemos? ¿Qué situaciones? Yo creo que acá siempre hemos apoyado o apoyamos a lo que es el equipo. Pero Fernández no tiene un sustituto por izquierda. No tiene. Y si el otro, por derecha, a mí se me ocurre, delirio de fantasía, que Fernández vaya por la derecha y que haga su pierna cambiada, que pueda hacer algo. Puede ser un experimento. Y que ¿cómo se llama el otro chico?
Cardoso juegue por izquierda, que hace mejor función. Pero lo que yo decía que cambió su figura táctica con relación a Cáceres. Sí. Hay que adaptarse, porque el déficit de Olimpia con Cáceres era que jugaba con solamente 2 volantes. Y ahora él está jugando con 3 volantes de contención, 3 volantes fijos ahí en el mediocampo, que le da mejor movilidad a su mediocampo. Pero ahora nos encontramos que por delante tenemos dificultades, ¿verdad? Yo creo que la ausencia de Derlis González se nota mucho y se va a seguir notando siempre que no se corrija, que este chico Romero realmente se ponga lo que tiene que ponerse en la camiseta de Olimpia y marcar diferencias. Ayer, por ejemplo, entró este otro chico lesionado que se rompió la cara. Contra Resistencia. Contra Resistencia jugó Diego Torres. Diego Torres es una promesa interesante que está volviendo después de una lesión grave. Pero si ellos llegan a funcionar, van a hacer olvidar un poquito la ausencia de Derlis González, porque Olimpia es Derlis González dependiente. Ojo que Diego Torres había comenzado en lo que fue el torneo, ese primer partido justamente contra Luqueño, que sufre la lesión a segundos de que termine el partido, y Diego Torres puede ser una alternativa muy importante para eso, que está buscando esa llegada por la izquierda. Probó inclusive con Tito Torres como volante por la izquierda, pero bueno, Tito no está pasando tal vez por su mejor momento. Y un jugador clave que dentro de lo que es el esquema también debería poner un poco más de lo que se espera de él, que como es el caso de Alejandro Silva, ¿verdad? Que obviamente tendría que asistir, estar ahí, pero no tuvo está tampoco... Está saliendo de la chica. Está saliendo de este bendito tema también, con la edad que nos pasa en vano también, ¿verdad? Entonces, bueno, hay alternativas, ahí tenemos Hugo Quintana, situaciones que ayer ayudaron también en ese partido contra Resistencia a mover un poco lo que fue el banco, ¿verdad? Estamos a punto de entrar en el tema del partido de ayer, porque se dio varias presencias, varios pedidos que se cumplieron, así que vamos a entrar en eso. Pueden comunicarse con nosotros escribiendo en el Facebook de Ñan de Franca, estamos en vivo en todas las plataformas. Hola Sebastián, no sé si tenés micrófono, pero saludos para Sebas, para Tadeo también, que está apoyando desde cerca de controles. Bueno, pueden comunicarse con nosotros y van a tener el visto bueno de Romy, que va a leer al aire todos los mensajes que envíen. Estamos transmitiendo por Facebook, también por YouTube. Y no sé en qué plataforma más estamos. Estamos en Twitter, YouTube, completito, Facebook, a full. Bueno, Romy, metele nomás. Todavía no damos tu número al aire, ya damos para que te escriban. No se puede eso. El tuyo tengo que dar para la chica, o el de Tadeo, que es muy solicitado. Tadeo también se puede. ¿Puedo dar el número de Tadeo? Tadeo. Sí, sin problema. Por lejos. Después va a tener problemas, pero ese ya... Vamos bien, el sofá. Bueno, tenemos algunos mensajitos. Dice Juan Benítez, vamos Olimpia. Tali Benítez, buenas noches desde Pedro Juan Caballero. Saludos Tali. Después dice Marcos de Lao, buenas noches. Dale que va con todo Olimpia. Pablo González, ¿qué tal señores? Un saludo, éxito siempre, dice. Después dice el informante, ¿qué pasará ahora con el tema de la intervención? Pregunta, ese tema también no se tocó todavía. Tiene que ver con Trovato. No sé qué mucho también. No sé qué ganan con... a los de afuera les gusta que peleemos entre nosotros, así que yo paso. Vamos a estar atentos a la decisión que se tomen, pero en mi caso particular, no sé si vos algo querés. Un saludo a mi compueblana. De Pedro Juan, acá le mando un saludo entonces a su compueblana. También dicen... Pedro Juan, que está a la altura, 800 metros sobre el nivel del mar, o 400. 750. Ahí estamos. Después dice Nadia Pino, saludos desde Luque, Ñan de Franja. Una pregunta, ¿por qué no se juega en el Feliciano Cáceres? Dice. Y el Feliciano Cáceres está inhabilitado su preferencia, para hablarle rápido, ¿verdad? La preferencia no se puede usar. Sí habilitan a veces las primeras 2 líneas de su estadio. Y la gradería norte tampoco está habilitada. O sea, tendrías que, si es que es con hinchada, tendrían que compartir la gradería, cosa imposible, ¿verdad? Pero bueno, una explicación de lo que está pasando. Se habilita platea y gradería norte en lo que gradería sur, mejor dicho, en el Feliciano. Entonces no está habilitado. Recordamos que hace tiempo que ya está inhabilitado. Hay un peligro ahí de estructura, de derrumbe en sí.
Entonces, por ese motivo, Luqueño pide para jugar contra Olimpia en el Defensor del Pero Chaco. sin hinchada de Luca habilitada, ¿verdad? No, todavía no hay no, decisión. no, eso No hay no. decisión. Todavía no hay una decisión En sí. teoría tiene que jugarse con las dos hinchadas. Sí, en principio tendría, porque generalmente los martes se reúne el comité, bueno, tiene que pasar y como explicaba. Aquella vez la sanción en el partido contra Libertad, eso fue miércoles y para el domingo Olimpia ya jugó sin público local. ¿Te acuerdas que le dieron entradas a Sol de América y Sol de América? Sí. Esa Y fue rapidito cuando es contra Olimpia. me acuerdo que me fui a canjear mi entrada Sí. al mediodía y a las Yo 2 de la creo, tarde. yo creo que Libertad, el presidente del tribunal es liberteño. Y entonces son muy rápidos aceleraron los pasos. Aceleraron. contra después del Partido de Libertad, los de Barrio Obrero. Un tribunal que es blanco y negro, pero no es de Olimpia. Sí, y yo con ese precedente también, ¿verdad? Porque es un tema que, más allá, como yo decía, el tema de las cargadas, el folclore en sí, pero es un tema muy delicado porque realmente se ve afectado toda una estructura para poder ir a la cancha en ese sentido, ¿verdad? O sea, inclusive podría haber temas infiltrados, o sea, muchas cosas que pueden llegar a pasar, así que es muy delicado ese tema. Y bueno, por eso que más que nunca vienen partidos de la Copa mezclando. Vienen los partidos de la Copa. Cuidado con el tema del racismo. Estimado rival. Estimado señor rival. Estimado señor juez. Cuando digan, ahora va a ser contra Patronato. A ver, cantame el arquero de Patronato. Bueno. Cham. Gonzalito, está de largo. Sí. Che, acá Larry Olmedo también dice justamente, Libertad goleó nuevamente, olvidemos de este torneo, enfoquémonos en la Libertadores, dice. En Olimpia siempre la Dice Copa Larry. Libertadores es lo más importante, pero no se apuren, quedan todavía 11 partidos, 10 partidos, Sí, 11 partidos. 11 partidos en sí, bueno, tendrá No que todo jugar está contra. perdido. No todo está. La esperanza es lo último que se Queda pierde. todavía ahí. El campeonato pasado estábamos a 8 o 9 puntos A del 10 puntero y puntos terminamos. estábamos. Sí. Libertad tiene que jugar en Copa, eso desgasta también, sí. tema de No. lesión, o sea, un No montón se de cuestiones apuren, que no se se apuren. puede haber, ¿verdad? Yo el arquero de Patronato me va a preguntar y realmente no sé, pero sí le Muy tengo bien. una a Nicolás Domingo. Nicolás Domingo que Ah, tenemos que darle Nicolás una buena Domingo bienvenida. viene. Hay que darle una buena bienvenida. Saludos para Mati que está en la Facu. Un abrazo para Mati. Mati, te extrañamos hoy. Él No, hizo su falta pedido. Mati. Hizo su pedido especial. Para que se pelee, para el debate con Sí, Mati. sí, Ese es. sí. Yo quería verlo a Mati enfrentando al doctor Segovia. Mati, Pero bueno. espectacular el relato la vez pasada. Sí, ¿no? muy Súper, bueno, muy bueno el crack dato. total. Muy buena transmisión. Es que Mañana de Franja, muy buena transmisión, así que bueno, el inicio también de grandes cosas que se pueden venir con lo que es Olimpia en la Copa, así que esperemos continuar full con este proyecto en sí también. Estamos con Así todo. mismo. Mundo Decano también comenta. Mundo Decano que siempre- Mundo Decano que siempre también tiene muy buenas publicaciones, muy buena info, todo sobre Olimpia. Dice, buenas noches, amigos de Ñan de Franja, estamos presentes en otro programa. Excelente el programa, como siempre, dice. Muchísimas Un abrazo, gracias. un abrazo. Saludo para Norman también. Un saludo para Norman que prometió asado. Y Y hasta no ahora me- ni. Hasta ahora ni el escarbadiente no veo. No apareció Norman. Ahí llegó. Saludo para Norman. Alex Jara mi dice. preferido. Alex Yo Jara le puedo dar mi dice. asiento y todo si quiere. Sin problema, sin problema. Alejara comenta, saludos de Buenos Aires. Habiliten los comentarios de Instagram, dice. Vamos a habilitar, vamos a habilitar. Eso hay que ver. Vos seguís en el Facebook y entonces yo habilito a través de Instagram. Sí. Para leer. Vamos a darle compartir también al video. Quería saber qué les pareció el equipo que puso Olimpia ayer con los jóvenes y con Ramón. Creo que cumplió Ramón. Acá tenés que tener en cuenta, Walter, yo particularmente no entiendo a los técnicos de fútbol en general. Y a estos dos técnicos en particular, Aguirre y Cáceres. Lo traen a Yuri Barreto como un jugador de mucha presencia y lo sacan y lo hacen jugar a Zárate. Yo sé que Zárate es un buen jugador, pero mentalmente no está preparado Zárate para competencias altas. Porque es la segunda vez que sale con Melgar, se hizo del lesionado
Y el último partido contra Guaraní también se hizo de lesionado. Eso habla de que él mentalmente no está bien. Yo creo que más aún con los horrores que cometió contra Guaireña, y así sucesivamente. Yo creo que el trabajo de Junior Barreto ayer fue para mí muy bueno, y creo que Junior tiene que ser titular por derecha con Mateo Gamarra. Junior está, en mi opinión particular, está todavía en debe, pero ayer no sé si van a coincidir que fue el mejor partido pero en debe, ¿por qué? De Junior. ¿Cuáles son los errores puntuales que vos podés decir que Junior Barreto se equivocó? Si Junior Barreto se hubiera equivocado como se equivocó Zárate, en este momento estaba colgado en la plaza pública. Pero Zárate tiene muchos defectos defensivos y emocionalmente no está bien. Y el otro que emocionalmente tiene que hacer un trabajo, cuando uno dice emocionalmente no está bien, recuerdo a Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, que hacía esas guasadas que se hizo en la Copa del Mundo, y él reconoce que se psicoanaliza. Él antes de los partidos tiene un analista particular, habla por videollamada, como lo que sea, y le da una fuerza diferente. No puede ser Mateo Gamarra que sea expulsado estamos la fecha número 12 estamos hoy. 11 y dos veces. Y nos costó derrotas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque no estoy en contra de Mateo, es un excelente jugador. Pero yo creo que la defensa de Olimpia con Junior Barreto y con Mateo va a ser mucho más sólida, con el argentino Zavala y Salazar va a ser una defensa buena. Me gustó mucho el trabajo de Martínez ayer, tranquilo, sobrio. Es el trabajo del volante clásico, el volante de contención clásico que hace falta a Olimpia, porque Richard Ortiz no está jugando más de volante tapón, como se dice, y Gómez no es un volante tapón, no es ese jugador. Un poco más suelto. Entonces yo creo que si Martínez juega en esa saga, por derecha lo hace jugar a Gómez y por izquierda a Richard Ortiz, y Tito Torres como cuarto volante ahí. ¿Y por qué digo Tito Torres ahí? Tiene sus virtudes Tito Torres, porque si Zavala se va, porque Zavala tiene mucho dribbling y se va y se mete, hace diagonales que todavía no lo están encontrando ni lo están buscando mucho, Tito Torres puede tomar la zona defensiva, va a ser un buen relevo, porque va a ser un lateral izquierdo de oficio. Esa es mi opinión. Entonces ahí tenemos con 3 volantes de contención más Tito haciendo de media punta, y ahí lo va a sustituir a Fernández. Con eso no digo que Fernández va a perder la posición con Tito Torres, sino que puede hacer otro funcionamiento. Ponerle a Cardoso por derecha, ponerle a Romero a Cardoso por izquierda, ponerle a Romero por derecha, y yo creo que Buera tiene que ser el hombre de punta. No hay caso. Marca diferencia Buera, ayer volvió a marcar diferencia, aunque el penal es responsabilidad del defensor, es cierto, pero porque Buera hizo varias jugadas, no lo entendieron. Por ahí, por esas 3 cosas que estoy remarcando, Aguirre se está decidiendo y se tiene que decidir, porque en Copa Libertadores no podemos ir con 2 volantes de contención, tiene que ser 3 siempre. Jugando acá o jugando afuera, tiene que ser con 3 volantes de contención, porque de lo contrario nos llegan fácilmente, y al llegarnos fácilmente nos pueden hacer goles fáciles. ¿Cómo hizo Melgar ese gol? Porque en la contención no fue, porque no es solamente el problema de la defensa, el problema fue en el mediocampo, la falla de él. Sí, de hecho que estos partidos obviamente sirven para lo que es rotar jugadores. Me coincido plenamente en lo de Ramón Martínez, sí, que estuvo ese equilibrio que estábamos buscando también, ¿verdad? Puede ser muy fundamental su aporte junto a lo que va a ser de Richard Ortiz, o situaciones que vayan presentándose de acuerdo al rival también, ¿verdad? Viene lo que es el tema de Patronato. Ahí obviamente tuvimos pruebas con jugadores ayer, como lo decíamos, el tema de lo que fue darle más minutos a Romero, que tuvo al final una salida. Hay que ver, creo que no fue tan grave lo que le pasó en sí, pero bueno, después
también llegar a probar en algún momento ese esquema de Bruera con un acompañante más, ¿verdad? Que le llegue realmente, ¿verdad? Porque hasta ahora veíamos también que cuando Bruera está en el campo de juego, no venían los centros, jugábamos más al piso, y cuando sale Bruera, empezamos a cargar la pelota, ¿verdad? Entonces son cosas puntuales, y la defensa sí pasa por un tema de que esperemos se asiente en cuanto a lo que es lo psicológico en sí, ¿verdad? Caso como lo que pasó de Luis Zárate, el caso de Mateo Gamarra Junior, que vamos a ser sinceros, o sea, la camiseta de Olimpia no es fácil colocarse y empezar a jugar de buena a primera. Yo no lo vi ningún error. Pero Junior bastante, por eso digo, pues tuvo bastante, tal vez en los primeros partidos, el nerviosismo común. Yo me quedo con el partido que entró contra Libertad, en la cual él, si bien es cierto, teníamos un hombre más, pero atrás le dio una seguridad también en lo que representó el partido de ayer, que estuvo bastante equilibrado en ese sentido. Así que bueno, situaciones, y también la derecha, no hay que olvidar, ayer volvió Tálvaro, que pues también muchos estaban pidiendo ante de repente algunas situaciones que no estaban mostrando un mejor nivel de Tucu Salazar, que habrá que ver por la derecha, porque ahora todo el mundo pide por Tálvaro. Sí, pero pero es así. Vos sabés cómo es esto. Si es por pedir, vamos a pedirle a otras cosas también. Que vuelva pero Vicky. ¿Que vuelva quién? Saluda al Vicky Cáceres. Acá tenés que tener en cuenta, si vas a ver los virtudes y los defectos de cada uno, Salazar marca mejor, muerde más la cancha, tiene más velocidad, no le retorna fácilmente, y el otro Tálvaro se va, tiene buen centro, pero no retorna. Y ahí estamos con problemas. Por eso es que Salazar sigue siendo el titular. Para ubicarnos nomás, estamos definiendo, porque el miércoles juega Olimpia. ¿El miércoles tiene que jugar Olimpia con equipo de Copa o tiene que mechar? Porque el sábado sí ya vamos a tener que mechar, ¿verdad? Digo yo, qué sé yo, ustedes son comentaristas, así que ese problema es para ustedes. Pero ¿qué es lo que vos decís mechar? Y mezclar. ¿Pero por qué? El equipo de ayer que... todo nada. Yo te voy a decir una cosa. Se enojan los jugadores cuando decimos equipo A y equipo B. Se enojan. Mi opinión. Mi opinión, lo sostengo ahora, lo sostuve siempre. El futbolista paraguayo se tiene que acostumbrar a jugar cada 3 días. Vamos a suponer, ¿quién es un jugador... Un ejemplo, ¿quién es un jugador que Olimpia puede vender en el próximo mercado de paso? Dame uno. Romero, bueno. Dame otro jugador, vos, Walter. No, yo estoy pensando en otra cosa. en nuestro defensor que no puede repetir los partidos seguidos. Pero... Mateo Gamarra se fue. ¿Quién lo compra? Lo compra Brasil. A mí me preocupa Tiene que ir a jugar con Gómez en Palmeiras, vamos a suponer. Palmeiras juega martes, jueves y domingo. Ahora ya terminó ya el regional. Ahora comienza el Brasileirão. Van a jugar miércoles, sábado, domingo. Tienen que viajar distancias largas. Ellos no hacen ese juego de vamos a mechar. El campeonato, el Brasileirão que le llaman ellos, y está la Copa Brasil, que da más plata que la casi por ahí no de la Copa Libertadores, da plata la Copa Brasil. ¿Te animás a ponerle a Alcaraz el sábado? Alcaraz sí, pero Alcaraz tiene 40 años, 41 años. Por eso, Alcaraz tiene que jugar el partido con Patronato. No, ¿por qué si tiene que jugar? Bueno, ahí está. Entonces, pero que jueguen los equipos titulares, no puede ser que el jugador paraguayo, ¿cómo Gómez juega todos los partidos? ¿Cómo Balbuena juega todos los partidos? Tiene que aprender. Lo que pasa es que nosotros estamos metidos en esa mentalidad, nos agotamos, nos cansamos. Los brasileros juegan y con viajes largos. Funete que tiempo. Entiendo, lo que quiero saber es cómo tiene que jugar Olimpia este miércoles, este sábado y el próximo martes. Tiene que jugar a ganar todos los partidos y tiene Siempre, que jugar con sus mejores hombres, No podemos, si estamos hablando de un equipo, entonces, habíamos poner Salazar o Tálvaro contra Luqueño. Yo le pondría Salazar y como alternativa en el segundo tiempo quizás a Otálvaro. Jugaría con Junior y jugaría, lastimosamente Zárate va a tener que jugar otra vez con Junior con Zárate porque Mateo está suspendido. En el medio campo tiene que jugar Martínez, tiene que jugar Gómez
y tiene que jugar el uruguayo. Los tres en el medio campo, o de lo contrario, Ale Silva, jugar de media punta hacia junto con Buera. Para mí, entender tiene esta Buera, o de lo contrario, puede jugar con dos centros delanteros. Antes de conocer la opinión de Arjo sobre este mismo tema, de qué equipos ponemos en los próximos 3 partidos, que vamos a tener 3 partidos en una semana. Tenemos 3 partidos en una semana. Va a entrar Romy a ponerle calma a la situación. Sí, vamos con los comentarios otra vez aquí en el Facebook, justamente lo que comentaba aquí el doctor. Dice, hola chicos y chicas, dice por mí, hola. Un buen resultado de la Libertadores, dice. Ayer me gustó cómo se jugó. Lo único que reclamaría al DT que no tarde mucho en meterle a Bruera. Si no es titular, porque se nota la diferencia cuando entra él, dice. Varios comentarios estaban opinando también lo mismo. Después dice Milciades Báez, hola Ñan de Franja, saludos de San Lorenzo. Saludos Milciades. Después, hay un mensaje de Luque también. Ah, de Luque te enviaron en el WhatsApp, ¿cierto? Ricardo Peña. Saludos para Ricardo, que nos está mirando Ricardo Peña. Desde Luque también. Mira, escribió también en el Facebook. En también ya. Saludos, así que saludos. Ahí ya. Pueden escribirnos dónde. En el Facebook de Ñan de Franca. Pidieron en mi WhatsApp si tienen mi número. Si tienen mi número no hay problema. Pidieron que se lea lo del vivo del Instagram. Pasa que en el vivo del Instagram los mensajes se van borrando. O sea, no es que se borran, pero desaparecen. Entonces es un poco complicado de leer. Así que si quieren que se lea su mensaje al aire, en directo en el Facebook. Ahí estamos. O en también YouTube. En YouTube sí. Leti Prieto dice, excelente el programa. Saludos a todos. Aguante Olimpia desde Barrio Jara. Saludos, Leti. Nadia Pino también dice, a mí me gustó mucho el juego de ayer. Otálvaro, un líder en la cancha. Hernán Ariel Núñez dice, saludos de Ciudad del Este. Dice, mira, saludos para la gente de Ciudad del Este. Desde el este nos ven. Para la gente linda, noble y trabajadora del interior del país, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora sí, decime, Arnaldo. Bueno, los de la capital no son trabajadores. Los de capital no somos lindos ni trabajadores. Acá tenemos la exponente de la belleza linda de Asunción y... Sí. No, pero ¿sabe qué? Los de San Lorenzo parece que no son lindos. Cuando le comenté a un amigo que venía el doctor Segovia y me dijo, ¿en periodismo quién es? Y ¿viste Benicio Martínez? Le dije, sí. Bueno, todo lo contrario le dije, bueno, por el doctor Segovia. ¿Eso es bueno o es malo? Hay que... Es bueno. ¿Benicio de qué club es? Estate picando así como... ¿Benicio de qué equipo es? De Guaraní. Sí, de Guaraní. Yo soy hincha del Deportivo San Lorenzo. Benicio de Guaraní. Sí, pero estira más hacia los... ¿cómo era lo que...? Los innombrables. Eso. Bueno, usted lo ha dicho. Arnaldo Arjo Ojeda, alias Anjo. Sí, yo coincido. Lo que tiene que ser el tema que todos queremos de que nuestros atletas estén profesionalmente preparados, ¿verdad? Pero hoy esa no es la realidad. No es la realidad. Me parece que no se hace. Es una cuestión mental. ¿Por qué decir, doctor? O sea, que se da esa cuestión. Porque nosotros se instaló de que se tiene que descansar y que se puede jugar un solo partido por semana. Anteriormente llovía en el fútbol paraguayo y no se jugaban los partidos. Sí. Y ahora por lo menos ya no se estira. Ahora ya no hay más suspensión por lluvia. Sí. A no ser que haya una inundación importante. Pero en Paraguay, en cualquier evento, vos tenés un asado a las 9 de la noche y si llueve a la mañana, los perros te preguntan, ¿se hace, veo? Sí, los conciertos también. Hay un concierto y yo vine allá. Pero se iban los equipos paraguayos a la Argentina o Uruguay, donde sea, llovía y tenían que jugar, pero no sabían jugar. Yo no sé qué partido era que se caían cada rato. No sé si... Uno de los partidos que estaba viendo, jugadores profesionales que se caían cada rato. No sé si era Olimpia mismo. Y no usaban los tapones largos. En taquilla alta, taquilla. Pero no se usa porque el jugador le duele el pie, porque le duele el callo, porque fulano, porque está cansado. Vamos. No, es así, ¿verdad? Ahora, yo creo que lo que va a pasar es que Olimpia va a poner lo mejor que tiene este partido contra... ¿Miércoles? El miércoles. El sábado vienen 3 partidos durísimos. Luque, Nacional el día sábado y posteriormente el martes contra Patronato, ¿verdad? Con Nacional de local, en la Cuna de la Gloria. Exactamente. ¿A qué hora se juega? Sería lo más probable a las 18 horas. 18 entre 19. 18 está marcado. 18 horas está marcado. Entonces, sí, yo creo que tiene que poner
lo que digo también es que tal vez Olimpia no tenga demasiado como para decir tantos recambios, porque ayer, digamos, un equipo alternativo, pero prácticamente jugaron varios titulares, ¿verdad? De lo que habían sido. Inclusive a mí me extrañó muchísimo realmente que haya jugado Zárate, porque supuestamente había salido por lesión contra Melgar y que ya haya estado presente. Jugará Antolín seguramente para darle minutos también. El sábado tal vez jugará Gamarra para ganar un poco de ritmo por los partidos que estuvo pendiente en sí. Pero después la figura no creo que cambie mucho, ¿verdad? Yo creo que Olimpia debería ganar sin sobresaltos lo que sea el partido del miércoles contra Luqueño, por lo que representa este actual momento de los dos equipos, ¿verdad? Olimpia con una... viene con confianza luego del triunfo acá y sabe que no se puede escapar tampoco del tren, porque por más que digamos que ganó el puntero. Está determinado. Estamos a 9 puntos. Estamos a 9 puntos, o sea, no se puede descuidar porque hay que meter también lo que tenga que ver en el torneo. El partido clave es el martes, sí, pero tenemos antes 2 partidos fundamentales y que habrá que meter lo mejor que se tengan. Sí. Ahora sí, creo que el sábado hay que tratar de mechar y el miércoles poner todo lo que se tenga para el partido contra Luque. El programa pasado estaban hablando también del tema del precio de entradas. Yo creo que está bien. 30.000 guaraníes gradería. Ahora está bien, pero hay O sea, partidos que para el son dos. socio. Vos sabés Para el socio. Vos sabés que yo no estuve en el país, lastimosamente, en esta semana. Recién ayer volví. Y no hay más entrada para los socios. Ya no hay entradas para el martes. Para el martes, para los socios. Ya no se puede canjear más entradas. Eso es lo que voy a Platea C, porque a los socios sale solamente 50%. Platea C. Preferencia C es lo que se adoptó. Preferencia C es lo que se adoptó. Después todos los sectores están disponibles pero para... no te permite el canje. Solamente preferencia C para el socio. Preferencia C agotada. Preferencias de ellas están agotadas después. Gradería Sur, 60.000 guaraníes. No, pero el Para socio, sí. el socio que quiere ingresar ahora a canjear su entrada, que después tiene que ir a pagar en el club, no le venden las plateas A, B ni las otras plateas. Acá dice Gradería Sur 60.000, sería para socios 30.000. Sí. Gradería Norte 60.000 también. Platea 80.000. Entonces el socio 40. Pero el socio no puede canjear. Acá dice No, un problema temporal porque Temporal nomás. hoy A justamente ver, lo veían en las redes. No, y, acá Oye, dice- cambiaste. sí. Ya. está. ¿Cuándo? ¿y cómo fue? No, y bueno, pues yo la semana Bueno, por eso, pasada- hoy ya no había más. Ah, Y solamente se puede comprar etiquetea y esas cosas no está vendiendo, hay que ir al club. Algo está pasando, evidentemente. A mí me O extraña. sea, pudo haber sido Qué raro. un tema puntual, pero él está habilitado para no- poder hacer, solamente que pudo haber sido un problema temporal No te autoriza algún socio sí, bueno, ya habrán canjeado todos, pero los que quedamos rezagados no podemos cambiar. No, yo te digo, pero vos, ¿cómo suele canjear cuando es para entrada para Libertadores? Se hacer- carga ellos te dan la platea B o la platea realmente B, porque se agota enseguida y después tienes que ir a pagar en el club o en tiquetea. Yo te recomiendo que te acerques al club mañana porque está disponible El para poder problema hacer. es, claro, los que viven en la capital no tienen problema, se van. Pero los que vivimos la campaña como Walter, llegar a Asunción es un... Están en- Yo estoy en el último barrio de San Lorenzo. Al lado de Capiatá. Allá. Estoy en la triple frontera. Triple Y frontera. yo estoy un poquito más allá. Página de etiquetera. tiquetea. Tiquetean... Se canjea de la página no se tiquetea. no se está O en canjeando. tiquetea. Hoy la página no está canjeando. No le he canjeado, doctor. y tiene que No, ser- va a ser Ah, lo vos que- nomás no te querías No, cargar, No, doctor. y tienen que ser en la cancha, en el Club Olimpia a comprar. No hay otra. A mí me extraña. Qué raro, che. Vamos a ver. Preferencia A, B, 120.000. Sé que ya está agotada. Preferencia D, 120.000 también. Pero no se está canjeando socio, no te habilita. Y VIP Albirroja, 150. No habilita. Hoy no habilitó eso. no creo porque ya... Vení, Tadeo. Ya canjeó. ¿Quién no canjeó todavía? Que venga el mañana Tadeo ahora, ¿vale? Sí. No, pero Tadeo estaba invitado. No, ¿no? pero Él- eso él te- hoy no quiere mostrar, No, no eso- quiere pelar. Eso es, hay que Su tener en imagen. cuenta Sí. eso O porque sea, para ordenar un poquitito, Sí. en un lugar de tiquetea no se pudo etiquetea canjear. no. En la página de Olimpia Sí. se entra
y te pone galería C agotado. Querés poner galería B o A, qué sé yo. No te permite el canje. Hay que probar un Y poco. se llamó Olimpia y etiquetea no se vende, solamente tiene que ir al Club Olimpia. Mira, acá en la página del club dice exclusividad para socios hasta mañana. Eso pusieron hoy, ¿verdad? Y después venta en para uno y locales de etiquetea. Online desde el enlace que aparece en la biografía. Dice. Claro, la biografía a lo que del se refiere Instagram. es que la exclusividad para el socio es hasta el día de mañana en sí, después ya se habilita como los partidos normales, la venta al público Sí, pero, normal, ¿verdad? pero La aplicación es la que no está. Funcionando. Ah, bueno. Ay. bueno, listo. Ahí, Vamos Y a... bueno, vamos a ver. 20, 50 minutos, ¿eh? Pueden escribirnos en el Facebook, estamos en Ñan de Franja. Hay En muchos Instagram mensajes. pueden comentar, pero para que Romy lean lo que dicen ustedes, Acá hay muchos tienen que mensajes. escribir al Facebook. Ahí está. Y Romy va a leer. Después ya da su número o doy el número de Tadeo. Pesado, Ustedes igual. sí. ¿Damos el número de Tadeo o damos el número Yo voy de a dar- Tadeo nos gana lejos. Yo voy a poner yo voy a poner la foto de ella. Vamos a poner la foto. Poner un poco como la foto de Romy como un protector de Qué pantalla. pesado. Ay, qué pesado ¿Viste que que son, eso? Dios mío. Sí, pero no. Vamos a hacer. Ese hace rato tenemos que armar. Saludos, dice Anita Irala. Después dice Jorge Domínguez. Anita, nuestra amiga Anita Irala. Jorge Domínguez dice, muy buenas noches, señores. La Jorge. Leales a la franja en sintonía, dice. Ahí está, la Peña Los Leales. Saludos Ahí está. para Jorge. Mira, sí, la Peña de los Leales. Y yo no veo, tengo que traer mi lente, che. Después dice... Jorge Domínguez dice, de hecho se vio un fútbol diferente con Checho, pero Huguito Fernández estaba mal y eso el DT no se dio cuenta. Martínez no era el cambio, dice. Después dice Elvira, pero Salazar entra y no ganan. Hay muchos comentarios. Salió el tema de cabalística. El tema cabalístico. Lo único que está prohibido es ansiedad, Franca. A nivel que ver. Manuel Gamarra dice, buenas noches franqueados, me gusta la formación del equipo. 4-3-3, saludos de Ciudad del Este. Dice, mucha gente de Ciudad del Este también ando, saludos. Un gran saludo a toda la gente de Ciudad del Este. Como hay más de una semana, a partir de las 0 horas va a ser una semana exacta para el partido del martes. ¿Se van a animar los dos a dar su equipo? Sí. Para el martes frente a Patronato. Lo que pasa es que vos podés dar los equipos, pero hay que ver qué piensa aquí. No, pero nosotros pues estamos para opinar y dar nuestra opinión. La gente también da su equipo. Sí. Mira, Sin problema. discúlpame. Vamos a elegir dos hombres por puesto. Salazar o Tálvaro. Salazar marca bien, es un perro de presa a los delanteros rivales. Otálvaro se proyecta mejor, tira buenos centros o mejor centro que Salazar. Si te ataca, Otálvaro es un problema. Y si Olimpia tiene que atacar, Otálvaro es solución. Los equipos argentinos vienen a atacar. Sepa. Sí, ellos no son. Después, acá tenés de centrales, tenés a Junior Barreto, tenés a Alcaraz y tenés a Zárate. De los tres vas a tener que sacar dos. ¿Sí? Está Sí. Mateo que te va a jugar. Mateo es número puesto en lo que va a ser central. Central. Deberíamos Bueno, hablar de esos tres, uno. uno, perdón, eso. Yo creo que Mateo, y ahí tiene que jugar o Zárate o Junior. Ahí se elige. Por ahora el técnico prefiere a Zárate. Sí. Para mí es un error. Para mí, si fuese yo, pondría a Junior. Lateral izquierdo para mí es Salazar. Eso es un número fijo. Zavala. Zavala. Entre Zavala y Tito, Zavala tiene mejor proyección, mejor marca y otro perro de presa. Ayer lo estaba viendo, en un momento dado se fue al ataque, perdieron la pelota, vino un contraataque y Salazar le corría como si fuera el maratón, la carrera de 100 metros y le ganó al jugador de Resistencia. En el medio campo, si vamos a poner Richard Ortiz número puesto, Gómez número puesto y yo lo pondría a Martínez. Delante lo pondría como media punta o a Alex Silva por derecha y a Cardoso por izquierda y Agüera de centro delantero. Con ese equipo, y ahí hay que decidir qué conviene más, ponerlo a Tálvaro o a Salazar. Zavala es número puesto para mí y Mateo del medio campo. Entonces ahí vos tenés que decidir qué es lo que más conviene. Y yo lo pondría a Salazar
Junior y Mateo con Zavala. En el medio campo Martínez, Gómez y Richard Ortiz, los tres. Delante Ale Silva, por izquierda Cardoso y Buera de centro delantero. Que el otro chico, ¿cómo se llama? El autor del gol en Paiva, no desentona tampoco. Lo que pasa es que como él juega, él quiere bajar mucho a juntar la pelota. El centro delantero tiene que estar en el centro del arco, no hay otra cosa. Porque si el centro delantero sale, facilita la marca a los defensores. Entonces tiene que estar ahí en fijo. Y Paiva tiene la costumbre de salir a pivotear, a querer jugar de 10. O de lo contrario, jugar con dos puntas, Zárate con Buera, pero ahí saldría uno de ellos, que va a ser Ale Silva o Cardoso, que es imposible, ¿verdad? Eso para mí. Eso sería el equipo titular. Después viene ya mechado. En Copa Libertadores hay una ventaja. Los 11 jugadores están en la banca. Se puede decir de 11, no como acá, que solamente se puede. El fútbol argentino y brasilero son 10 en la banca ahora. Y acá solamente 7. Siempre el paraguayo es mezquino, ¿verdad? Tenemos 5 cambios y no le damos opción. Entonces en Copa Libertadores, los 11 que están en el banco pueden entrar en... de los 11, cualquiera de los 11 puede entrar. En la Copa Libertadores y en las eliminatorias de Copa del Mundo se estila así. Así que, pero Olimpia no tiene más que esto. No hay más. No hay más. En este momento tiene, por eso decíamos, Y no hay puede mucho que contratar pueda tampoco. tampoco decir, saco un equipo, meto otro para... No, o sea, Los dos partidos anteriores de Olimpia, lo vi primero Junior con el colombiano, que están haciendo actividad física. Romaña. Romaña no está físicamente bien, lo veo gordito por lo menos. Después los que trajeron nuevos, bueno, el arquero ya sabemos, Salazar, después el otro, ¿quién? Buera y un quinto, un cuarto. Martínez y Romaña, Espínola y después... Primero vino 4 y después 5, 1-5. Y Junior Barreto. O sea que no hay más que eso, no va. Los chicos, mucha gente se ofendió porque dicen chiquilines. Los chiquilines, los jovencitos, los jóvenes, tienen que hacerse todavía. Hay un rodaje, ¿no? Aclaró eso Aguirre en la conferencia de prensa que justamente veíamos también en las redes sociales de Ñan de Franja, que, bueno, un término muy utilizado, muy uruguayo, ¿verdad? En el cual se utiliza no es de una manera despectiva, sino que más que nada, como decir, gurice o, bueno, cosas de lo los que uruguayos le de dicen forma. botija a los jovencitos Botija y chiquilines a los Que no fue un tema despectivo y que al final siempre se arma el debate porque, bueno, por algo somos hinchas y también están los profesionales, ¿verdad? Que muchas veces no entendemos cosas, pero muchas veces lo opinamos como hinchas, ¿verdad? Recién decía algo, Walter, ¿verdad? Todos pedimos ahora por Otálvaro, hasta que Otálvaro tira un mal centro y todos pedimos, ¿por qué no juega Tucu, ¿verdad? Y decimos, los pendejos, como decía el grano, ¿verdad? Los pendejos ganan un partido, pero no te ganan campeonato. Pero ahora agarramos y de repente no, Manu Romero, hay que darle oportunidad a Alan Walk. Y a veces entra, me acuerdo el caso entró Parza Hook en un partido contra, si mal no recuerdo, fue contra Guaireña. Y al minuto se escuchaban algunos murmuros, porque es normal, ¿verdad? Es normal, o sea, toda la presión, tirarle a chicos en los cuales de repente la camiseta Olimpia es muy grande. No todos son de repente unos iluminados que en el momento uno van a tener. Entonces hay que darle tiempo. Saber, en Olimpia sabemos que no existe el proceso. Esa palabra no existe en Olimpia. Porque siempre se apunta a ser campeón, ¿verdad? Entonces, resignar así nomás porque sí, un campeonato nunca se da. Entonces, bueno, es un tema que siempre lo estamos hablando y debatiendo, ¿verdad? Ahí lo ve a Quintana, el hijo de Sebastián Quintana, tiene sus altas y bajas. Sí. Ayer jugó un partido muy irregular, a veces andaba bien, el disparo de media distancia no tiene... Seba Quintana que no tiene absolutamente nada que ver con su papá. En cuanto a juego, sí. Absolutamente. Un chico técnico, ¿verdad? Sí, pero no tiene puntería. El padre por lo menos tenía puntería, se estaba largo, pero tenía cerca. Las canillas de los rivales. Pero por eso, y él es un juvenil que está teniendo muchos minutos. Porque Romero y el otro ya pasaron, se tiene más de 20 años. Pero le falta mucho. Romero corre mucha fuerza, mucho. Con el tiempo puede ser un buen sustituto. Pero hoy por hoy, Romero para mí es
el chico que muestra algo distinto en lo que es ese campo de juego, ese animarse, encarar, ver un poquito más, ¿verdad? Yo, si ustedes me preguntan a mí, yo lo pondría por Hugo Fernández categóricamente, ¿verdad? Y no tengo nada absolutamente contra Hugo Fernández, pero yo creo que tuvo demasiadas oportunidades, se le dio muchas en sí, tanto a nivel local como internacional en sí, pero no... Pero la solución del medio campo de Olimpia está. Yo creo que tiene que jugar Ale Silva y Cardoso como dos media punta y Obuera o lo que... Quintana ayer demostró que es muy impreciso. Quintana puede funcionar de media punta, pero tiene su técnica, pero no se anima, no... Porque él también está saliendo, viene de una lesión, de un pero parate. le falta mental, es el problema. Yo recuerdo que Hugo Quintana era número puesto en la campaña del 2022 cuando Richard Ortiz estaba lesionado y Hugo Quintana hizo partidos extraordinarios con Marcos Gómez, ¿verdad? Pero tiene que ser más adelantado, él tiene dribbling y le gusta entrar en el área y puede ser peligroso ahí, pero no se decide. El problema es el jugador suplente tiene que marcar diferencia sustancialmente para poder ser tenido en cuenta como titular, pero es imposible, no está todavía, así como Gómez jugaba con el que está en Guaraní ahora en Nacional, Orsusa. Los primeros partidos de la Libertadores del año pasado jugaba con Orsusa y jugaron bien, después vino Ortiz y le sacaron a Orsusa o se lesionó Orsusa y tuvo que entrar otra vez Ortiz y ahí se asentó porque marcó diferencia Gómez. Y ahora uno decir, le sacamos a Gómez, todo el mundo va a decir, ahí está. El club de fan de Tadeo se está manifestando con urgencia. Tadeo, envía por lo menos tu equipo. No, acá ponen que entre Tadeo, le quiero ver, ponen en Facebook, te juro. Sí. Pero mínimo así envía tu equipo, Tadeo. Mínimo envía tu equipo. Saludos para Norman, que está en la parrilla. Nada, Mandale el inalámbrico a Norman. Un chorizo no llegó. Vamos a escuchar el ruidito ese entre carbón y... No, todavía no, ya creo. Está en la parrilla, no tiene por qué estar en la carne ni el fuego prendido. Sí. Dios mío, qué rico. Ahí está la... No sé nomás si este es reenviado, eso es lo que me hace dudar. Este puede ser un asado allá por Ciudad del Este. Pero ¿y dónde está? Físicamente. Ahí en el fondo nomás. Reunión de producción. Reunión de producción se impone. Urgente luego. No saqué el limpio todavía. Vos sacaste el limpio los dos equipos. No, algo todavía no dio. Tenemos muchos comentarios en Facebook. Vamos a darle un poquito más. Vamos, estamos esperando. Y piden el equipo de Tadeo. Tadeo número 1, dicen. Después dicen... ¿Quién es? Acá, mira. ¿Quién es? Tadeo dice Elena Vallejo. ¿Para qué? Así que nada, dormía afuera Tadeo. Aquí la pendejo de fan. Bueno. Acá la única que puede recibir piropo de Romy. Después. Siempre recibo. Yo soltero disponible. Yo dependiendo del piropo dormía afuera, pero si nos falta respeto. No. Siempre recibo. La gente de Olimpia jamás le va a faltar respeto. Vos sabés que son los mejores los hinchas. Un saludo a todos. Dice Alejara, para mí tendría que jugar con suplentes demasiado lesionados. Ya tenemos. A guardar lo mejor para la Libertadores. Saludos, dice. El tema voy a arrancar de izquierda a derecha. El tema en cámara se ve al revés, pero bueno. El tema de los lesionados, mi querido Arnaldo Ojeda, usted que analiza fútbol hace mucho tiempo. ¿Por qué se da tantos lesionados? Porque no solamente en Olimpia, pero Olimpia es lo que nos importa. ¿Por qué hay tantos lesionados? ¿Es cuestión física? ¿Es cuestión de cancha? Bueno, particularmente creo que las dos lesiones más demostrativas que hemos visto fueron la de Derly, la que más sufrimos, la de Brian, que para mí fueron accidentes, ¿verdad? O sea, la de Derly vimos todo lo que pasó en ese partido contra el Libertad, y la de Brian en Encarnación también, al haber pisado mal después. Yo no le veo particularmente un problema físico en cancha al problema equipo. ¿Es problema de gramado, de campo de juego? Son situaciones que se presentan. Recuerdo que a otro equipo le pasó el año pasado también, que tuvieron 2 lesionados, rotura de ligamento, una lesión que parecería una epidemia, ¿verdad? Que muchos de repente empezaron a transcurrir con eso. Después, bueno, creo que Bruera fue el único que no pudo estar plenamente en el partido contra, no recuerdo
después contra Guaraní, que no pudo estar por un tema de una molestia en sí. Pero en un momento dado se dudaba hasta de qué viaje, bro. Sí, pero después ingresó y estuvo Sí. normalmente, ¿verdad? Yo creo que pasa más que nada por situaciones puntuales. No le veo particularmente un problema físico. El popular, como decíamos, el popular de Veracruz, ¿verdad? Porque pobre, lo de Derli es algo que realmente no estaba previsto en una situación dentro de lo que fue la gravedad. Al final son 3 meses que se están esperando que pase lo más rápido posible, porque se hablaba en principio inclusive del año, ¿verdad? Y lo de Brian, que también fue algo muy visible. En un momento uno llegaba a pensar que iba a ser algo similar de lo de Derlis, pero bueno, prácticamente ya han pasado 15 días y en breve estará ya de vuelta con sus compañeros practicando. ¿Qué tal está Salcedo? Saúl está también ya en su etapa, prácticamente en los 2 últimos meses de lo que es su recuperación, y esperando para que pueda estar ya en el clausura y esa clasificación a octavo, que está pasando a esperando. octavos, vamos a Empezar Puede a- ser que lo tengamos a Derli. Puede ser. Al Salcedo ya tendríamos que tenerle, y Brian tendría que estar. Sí, Brian. Mucho antes Brian, ¿verdad? Pero bueno, Tendría que estar ya para la rueda de revancha. simplemente para recordarnos de nuestro hospital. El último partido de Olimpia se va a jugar en la Cuna de la Gloria, en el Tigo Manuel Ferreira. Sí, un tema, terminando un tema de lesiones, lo de Gastón Olveira, una situación puntual. Ahí pasó una serie de cosas porque Gastón venía de un viaje largo en Japón, Ahí el hubo un parte error. asiático. En ese hubo un error del técnico de Olimpia. Y también la responsabilidad de Olveira en querer jugar. Tenés que analizar 2 cosas con Olveira. Se fue al otro mundo, Sí, justamente nuestras antípodas. El problema del cambio de horario. El viaje larguísimo, llega el jueves a la noche y creo que de ahí nomás ya se fue a la concentración y ya jugó de titular. un viaje de cuántas horas más Y o bueno, menos, y más de eso 12 horas. no se mucho. recuperó todavía físicamente del jet, como se dice, el problema del cambio de horario. No se recuperó del viaje larguísimo en avión, porque uno se viene en avión, pero igual cansa, el músculo se contrae, la tensión, todas esas cosas. Lo hizo jugar y sufrió un desgarro. Mala alimentación, porque en el avión no se alimentó adecuadamente. Claro, mal descanso, todo eso. que Todo, implica. y ahí por eso hubo una responsabilidad del técnico. Yo lo culpo a Aguirre que lo haya. No tenía la confianza seguramente en el suplente y lo hizo jugar, qué sé yo. Pero eso por un lado. Y la lesión de los otros depende de cada físico en particular. Brian evidentemente estaba bien desarrollado muscularmente su rodilla, por eso le defendió de la ruptura del impacto ligamento, ese que tuvo. el ligamento. Y lo de Derli son cosas que ocurren en el futbolista. Uno dice, no nos olvidemos que Richard Brasil tiene 3 rupturas de ligamento cruzado. Este Martínez de Libertad tiene segunda fractura de ligamento cruzado. Y uno puede decir que es la alimentación del chico, bueno, algo ya más difícil de determinar desde afuera, ¿verdad? Sí, totalmente. Probando. Un momento cultural de Walter. A ver, el sonido es de... Del agua. ahí está, envía saludos el asado que está haciendo Norman. Del agua, sí, el sonido del agua. El parece que último, el último suspiro de la carne. Saludos para el café, Norman. Un abrazo. Mi mejor amigo partido hoy. No. Mientras dure el asado. Después ya. Bueno, pueden escribir en directo, comentar lo que quieran. Estamos transmitiendo a través del Facebook de Ñan de Franca. Estamos en todas las plataformas, pero para que leamos más rápidamente, pueden escribir ahí, comentar lo que está en la transmisión de Ñan de Franja en el Facebook. También va en directo por Instagram, va en directo por YouTube. Ese que estamos viendo de YouTube. ¿Qué tal se ven ahí? Hacemos copia de pantalla ahí. Para la foto. Muy bien. Foto, a ver, posen. Dale, autor, animate a la foto. ¿Y A quién ver. va a sacar el...? Y ahí va a hacer copia de pantalla, va a hacer Tadeo. Tadeo con el fotógrafo oficial. A él no se le dice Tadeo. No, Él está es tomando Ñan de Franja. tereré. Ñan de Franja. Ñan de Franja, estamos tomando tereré ahí. No, hace copia de pantalla. Dale, anímense. Dale. El dedito, doctor, el dedito. Estamos en 3. Twitch también. Ahí está. En Twitch también. Yo todavía no tengo cuenta en Twitch. Yo Parece. tampoco. Vamos a hacer.
Bueno, pero pueden escribir en directo, ahí va a leer enseguida Romy. Sí. Lo que tienen nuestros números particulares de Facebook, de WhatsApp. Escriban nomás, sin problema. Bueno, a ver, en el Facebook hay muchos mensajes. Dice Iván Martínez, dice que entre Tadeo le quiero ver. Fans de Tadeo, dice. Nilce Cáceres, saludos a Tadeo. Luis Cristaldo, hola, ¿por qué jugamos con un delantero? Dios mío, me van a enfermar, dice. ¿Por qué? No te enfermes. El técnico está perdido todavía, vamos Olimpia, dice. Después dice Jorge Villalba, el nivel de Fernández no es para jugar en Olimpia. Rueda y Paiva contra Patronato. Otálvaro que vuelva en el equipo principal, dice. Ya se ve la mano del técnico. 5 partidos, 4 fechas. Pasaron desde la presencia de Aguirre. Doctor, ¿ya se ve la mano del técnico Olimpia? Se ve los errores que cometió. Él no hizo muchas modificaciones, salvo casos puntuales entre Barreto y Zárate, que es una decisión de él. Pero si vos te fijas en el fútbol europeo, el Real Madrid, el Bayern, para darle dos equipos así más representativos, ellos juegan con 3 volantes. Siempre juegan con 3 volantes, sea quien sea. Real Madrid con el francés al irse con Camavinga, Toni Kroos y Modric. Sí, bueno, ese siempre, cuando estaba el brasilero que se fue al Manchester, Casemiro, jugaba él y no jugaba Camavinga. Entonces siempre con tres volantes de contención. ¿Qué es lo que se consigue con eso? Se consigue mejor recepción de balón y mejor posibilidades de trabar la ofensiva del adversario. Eso es el logro o la mano que él dice de Aguirre. Julio Cáceres jugaba solamente con 2 volantes de contención, pero él jugaba el clásico 4-4-2. ¿sí? Y al oyente le aclaro que Olimpia siempre jugó con un centrodelantero solo, porque Derlis, cuando jugaba de media punta. Lo que pasa es que la calidad técnica que tiene Derlis y la capacidad de ganarle a un defensor, acuerpearlo al defensor, por más que sea chico, marcaba diferencia. Porque a veces Derlis jugaba solo de centro delantero. O sea que evidentemente Olimpia siempre jugó de esta manera. Y lo que hace el uruguayo es jugar con 3 volantes. Ese sí es un cambio notorio. Y después juega con 2 media punta y un centro delantero solo. Pero esos 2 media puntas, si es que se deciden a pisar más el área, pueden marcar diferencia. Por eso yo digo que Silva de media punta va a ser mucho más efectivo que de volante, como estaba jugando con Cáceres. ¿Ver la mano del técnico significa ver resultados o ver el cambio que está marcando el cambio táctico? Si no, táctico, porque vos podés decir un partido contra Libertad ganamos, pero no se vio gran cosa en lo que fue el cambio futbolístico en sí, ¿verdad? Para mí hay situaciones que se presentaron, quiere imponer obviamente su esquema de lo que es un tipo que cuida mucho la parte de atrás para en base a eso reforzar a lo que es el ataque. La mejor defensa es el ataque. Mucho no va con Aguirre, ¿verdad? Porque él cuida mucho lo que es la parte de atrás, cuida con lo que es su medio campo en sí. Se fue acomodando con situaciones que se le presentaron, ausencias, lesiones, chikungunya, ¿verdad? Que es el tema de moda, pero también se va tratando de acomodar con ese esquema. Coincido que con esa llegada en el área de peso que tiene que tener Olimpia con los extremos, Olimpia podría ser mucho más peligroso. Hoy esas variantes que él está colocando no están funcionando y eso se repercute tal vez. Ayer es cierto, ganamos un partido. Ayer fue un partido muy similar a lo que había pasado con Tacuarí también en las primeras fechas, en la cual Olimpia termina definiendo en los últimos minutos, porque ayer fue un partido que termina 3-0, pero se da los 2 últimos goles cuando terminaba el partido, ¿verdad? Entonces lo tuvo que trabajar, no fue un partido fácil, pero son situaciones que se van presentando. Hasta ahora no pudo estabilizar un equipo también y pucha, hay que darle el tema de que en el primer partido que asumió su figura principal quedó afuera, ¿verdad? Entonces sobre eso tiene que ir armando
Es un lindo desafío porque de un equipo que prácticamente el 80% dependía de Derlis, hoy tiene que extremar recursos para poder llegar al área y por sobre todas las cosas ser efectivo, esa contundencia que se busca. ¿Vos recordás el equipo de Internacional, el segundo en octavos de final? Sí, cuando el técnico era Aguirre. Aguirre fue en la primera fase de la Libertadores. Nos tocó jugar contra Inter y que nos goleó en... Sí. En la segunda vez ya viene con Aguirre. Y Aguirre hizo la clásica jugada del mismo equipo que está formando Olimpia ahora, el que estaba formando Aguirre. Y le costó la eliminación. Se empató 0-0 acá y se empató 0-0 allá. Con la salvedad que el delantero Aguilar era cuando eso le atajó el penal, ¿verdad? Pero él es muy timorato en su esquema, es muy económico, muy tacaño, como quiere decirlo, que es el mismo estilo que tenía Cubilla. Ahora lo que pasa es que todo el mundo recordamos a Cubilla, y Cubilla jugaba de la misma manera, jugaba con un centro delantero, a veces jugaba con Richard Baez, los últimos tiempos, ahora eso fue cumplido. Centro al tanque Torres. Centro al tanque. Y ahora, ¿por qué no jugamos centro a Aurora? Y porque no juega Otálvaro, porque si juega Otálvaro y Güeres le va a tirar centro. Se va a cansar de los errores de los centros ahora es que quieren desde 3/4 de cancha tirar el centro. Cuando vos tirás 3/4 de cancha le encontrás al defensor rival de frente, de costado, de cara a la pelota y te cabecea fácil. Sí. Para ser efectivo el centro cabeza de gol hay que llegar a la línea de fondo. Lo que hacía Loco González. Se iba hasta la línea de fondo y ahí tiraba el centro al primer palo o del contrario al punto del penal y ahí marcaban diferencias. Arco todavía no me queda de su equipo. Yo recuerdo que está haciendo WhatsApp. Yo juego ya parece su equipo visitante. Con Olveira, juego con Otálvaro, juego con Antolín, Mateo Gamarra y por la izquierda juego con Zavala. Medio campo lo pongo a Richard Ortiz, lo pongo a Gómez, Martínez, juego por la derecha con Alejandro Silva, por la izquierda juego con Fernando Cardoso y arriba con Bruera. ¿Este es el puesto ya de Alejandro Silva? Perdón, hago un cambio. Así me cueste. Sí. Lo saco a Silva y lo pongo arriba a Bruera con Paiva. De entrada. Sí. ¿Quién le alimenta a él? Y tendrá que... esa es la pregunta. Ese es el problema. El problema lo que no queremos es que le saquen a Vera y entre el colombiano tira al centro. No, y claro. Siempre dentro de la imaginación y sabiendo que Olimpia tiene 4 millones de técnicos potenciales. Totalmente. Cada uno con su equipo. El equipo yo lo hago. Tengo llegada con Fernando Cardoso, con Paiva y Bruera, alimentándole con Zavala y Otálvaro en la, sí, pero no va a la ser pelota. No va a ser suficiente, tiene que tener más. Es mi equipo, sí, es lo que representa. Si lo vamos a encontrar un defecto, todos los equipos tienen su defecto, pero si vamos a encontrar un defecto, no hay alguien en Olimpia en este momento que te haga el dribbling de 1-2 y que te pueda pasar al ataque rápidamente. La velocidad que imprime Ale Silva, cambiar de ritmo de caja de primera a segunda se va a caja quinta, y Cardoso también, pero no tienen la ductilidad que es necesaria. Ahí vamos a perder. Hay que hacerle un mantenimiento a la caja. Vamos a tener que poner un mantenimiento, pero ahí vamos a tener problemas de. Saludos a Carlito Tigarría, el mecánico de caja. Pero con los centros de Otálvaro y de Cardoso no va a ser suficiente. Ahí tenemos que jugar por el pie, pues tenemos que buscar variantes, porque los defensores, si son los argentinos, se van a quedar a defender, van a hacer una doble línea de 4 y va a ser impenetrable. Yo he visto Patronato Nacional de Medellín, sí, y Nacional de Medellín, teniendo todo lo que tiene de toque fútbol colombiano, lo llevó por delante en los últimos minutos, cascoteando el rancho, como se dice, ¿verdad? Sí. No eran tan buenos por arriba,
Entonces tal es así que viene el penal primeramente y después lo termina. El penal fue ganando. un invento del árbitro. Sí, la verdad que recibió una ayuda ahí. Le regalaron ese. Le regalaron el penal. Y después el segundo gol, bueno. Pero de cualquier manera, ellos van a venir a broquelarse atrás. Sí. Estaban ellos de local y por lo tanto salían. Patronato sabe que con esa derrota que tuvo está obligado a ganar afuera. Y sí, pero también que tiene que saber que un punto para ellos es un negocio redondo, Sí, ¿verdad? sí, Porque después Melgar que venga con lo que ya vimos, que venga a sacar un punto, tal vez sea muy complicado, ¿verdad? Porque Olimpia tendría que ganarlo dentro de lo que para es la validar el lógica. punto que ganó Olimpia. Ganó un punto Olimpia, ¿verdad? Ganó Tiene que ratificar en sus 3 partidos tiene locales. que- La Copa vos de tenés que local ganar vos tenés que ganar. tus 3 partidos local, sí o sí, más allá con lo que hay hoy de incentivo, ¿verdad? Pero solo tenés que ganar y pescar un par de puntos afuera, ¿verdad? Ya lo hicimos contra Nacional de Medellín, o sea, prácticamente casi todo este plantel que está ya conoce lo que es jugar contra el Nacional. memoria corta nomás los hinchas de Nacional de Medellín, ¿no? Están asegurando que. Bueno, Ahí está. Nos vamos con Ñan de Franja a Santa Fe, por el partido frente a Patronato. Incluye todo, Romy, por el precio Incluye. módico de 1.390.000 guaraníes. La seña de 300.000 y te asegura nada más. tu pasaje. Y los cupos son limitados, así que a señar ya sus lugarcitos y le decimos lo que incluye el viaje, Walter. Contame. Transporte en bus moderno de lujo. ¿Viste la foto del bus? De los buses. Re lindo, Pues en son- serio, me encanta. Sí. Después dice una noche de hotel. Noche hotel. 4 estrellas, ¿eh? Sí, súper bueno. Ahí Desayuno se en el trepó de hotel. Desayuno en el hotel, entrada al sector visitante, refrigerio a bordo y sorteo de prendas oficiales del club. ¿Usted cómo es en los desayunos de hotel, Romy? Vos Yo por sos suerte de- como poquitito. Come un poquito, no, Sí, no, yo no como aprovecha. poquitito, no. No sos de llevar el sandwichito así para Mi después. estómago chiquitito. Sí. Tienen que llamar ahora mismo Sí. al 0981-704-874. Cupos limitados. 0981-704-874. Un bulle está al tope. Y mira, tiene 10% de descuento en los socios que están al día. Para socios de Olimpia, 10% de descuento. ¿Te va algo? ¿Tenés permiso? ¿Ya pediste permiso? Permiso de Está- plano, ahí. En mesa de entrada. En mesa está la solicitud. El doctor Segovia me dijo que quiere ir a Santa Fe. Así que Pero a vamos. mí me falta 1.300.000. 90 tengo. No, pero ese ya puede. Hay algo que no estaba comentando, pero pueden ir pagando ya. ¿Cómo pueden? Entonces tenemos tiempo todavía. Faltan más de un mes. El 24 de mayo va a ser el partido. Sí. Ya pueden ir pagando y también por tarjeta. Con todos los medios de pago, ¿no? Me preguntó alguien si se puede hacer en cuota. Hace un préstamo y paga en cuota. Tu préstamo Se lo puede paga en por cuota. tarjeta de crédito tu también, línea dice cuota, sin el problema. flyer. Sí. Así que sin inconveniente. Está todo habilitado Se puede. para que puedas viajar. Habilitado, Olimpia con pueden Ñan de hacer Franja. por giro bancario. que- Pueden usar su billetera de las diferentes telefonías. La tarjeta de crédito. Sí. De la forma que quieras. El objetivo es alentar a Olimpia contra Patronato. Además, es el único partido en esta primera fase en el que se puede viajar masivamente, porque viajar a Colombia es carito. Estamos Sí. casi encima de los $1.000 cuando queremos viajar. Sería lindo irnos a Medellín, pero el ambiente también no está para hoyo. Volvió con toda la violencia en el fútbol colombiano. Esto a modo de comentario nomás, pero está peligroso. Ahora en Colombia hay varios problemas entre los equipos. Y la gente del DIN es amiga de los primos. Ajá, ok. Así que pueden hacer lo mismo que le hicieron a los amigos de Colo Colo. Así que a cuidarse. Y aprovechen, con Ñan de Franja, entonces, el número 09... Tiene que escribir al WhatsApp, Al WhatsApp. 0981-704-874 y en las redes sociales pueden seguir a Ñan de Franja para obtener toda la info también. Ahí en Ñan de Franja ahora mismo pueden comentar, pueden escribir Sí. lo que quieran y vamos a leer al aire con Romy, que su número es el 09. No, Walter, yo voy a dormir en el sofá por tu culpa. No sé dónde es lo que voy a dormir, pero... Doctor Segovia, tu número. 0982. Ahí está. Doctor juega de local en toda la Solamente cancha. chicas que llaman. Ahí está. Juega de local en toda la cancha. ¿Qué nivel? loco. Yo no tengo ningún problema de dormir afuera.
Sí, ya estoy acostumbrado también. 21 a 24 minutos. Están los equipos. Walter, Leemos. Dice Juan Carlos en Facebook, hay que alentar, ir al estadio más que nunca, vamos la O, dice, desde las colinas Lomapitá, dice, saludos. Después dice Carlos Cabrera. Saludos a los nivel Loma. Sí, Lomapitá. Qué nivel. Qué lindo. Después Carlos Cabrera dice, saludos al grupo olimpista de WhatsApp, Radios Latam, dice. Radios Latam, saludos para los Latam. Después dice Estela Alcaraz, abrazo franjeado y saludos a todos los capos del panel y vení ya Tadeo, dice. Saludos. Tadeo sí o sí tenés que entrar al otro Tenés que programa. entrar, Tadeo. Porque Tenés que baja entrar. todo nuestro rating si vos no estás. Tadeo, les cuento por qué no quiere Entrar. mostrar. Él está con un chorcito tipo México 86. ¿Se acuerdan de Romerito en el 86? Así es su chorcito. ¡Qué bebé la Romy! Dice el primo. Ay, Diego Sosa Rabinovich. gracias, saludos Diego. Después dicen, a ver un poquito, Jorge Villalba dice, bueno, mandan sus equipos probables también. Vamos a ver quién. Dice Jorge Villalba. Jorge. Olveira, Otálvaro, Antolín, Gamarra, Zavala, Cardoso, Gómez, Silva, Romero, Paiva y Bruera, dice. Después Dos dice- delanteros también. Sí, Dos delanteros. parecido al que dijiste. Sí. Se parece al de bastante. Después dice Jorge Domínguez, está muy bueno el programa, señores, dice. Saludos Muchas para gracias. el amigo Jorge. Después comentó Félix Martínez, hay que ser sinceros, no tenemos equipo. Se empató con un Melgar que está en el puesto 17 en la tabla y el presidente se calienta más por Trovato que por el club. dice. ¿Cómo jugó Melgar en Copa Libertadores? Ya veo. ¿Era el Melgar del torneo peruano o era el Melgar de la Copa Sudamericana? Ajá. No hay rivales Sí, fáciles. antes con la ay, no. Totalmente. Es un tema que en la Copa siempre es distinto. En la Copa siempre ha sido históricamente distinto. Hay otra motivación, hay más plata en Olimpia juego. juega distinto de Copa Libertadores. Sí, totalmente. Así que yo particularmente me quedé muy sorprendido con lo que consultaba, inclusive con gente que estaba ahí en Arequipa, y al común no se le sentía mucho el tema de la altura, pero en la cancha se veía que realmente, aparte de Claro una que se cancha siente, totalmente claro que se distinta, siente. una semana que fue difícil para los equipos grandes también, que perdió River, perdió en La Paz, es cierto, con otro tipo de altura, Palmeiras también que perdió contra Bolívar, A los dos le dieron paliza. Flamengo que perdió contra Aucas también, ¿verdad? O sea, Los son dos le situaciones que se fueron presentando y Olimpia sacando un Vos empate. sabés que Flamengo es el campeón del torneo brasilero, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Del campeonato brasileño. El campeonato brasilero. Ayer tenía que no perder por más de 2 goles Perdió. y le dieron una paliza al Fluminense de Marcelo. Le dieron Marcelo. Sí, apareció. una paliza, le dieron. El jugador Cano este que estaba... Jugaba en General Díaz, jugó contra nosotros el año pasado, hizo 2 goles, terminó siendo el goleador y es y el bueno. ídolo de Fluminense ahora. Y ahí, por ejemplo, vamos, ¿verdad? El año pasado, ese Fluminense que le había ganado a Flamengo y demás, estaba ya en los top. Olimpia le ganó sin estar pasando por un buen momento en el campeonato local, ¿verdad? O sea, se transforma de otra manera lo que es la Libertadores, así que respetando las opiniones, pero... Para mí es uno de los grandes partidos. Históricamente la Libertadores hizo ese partido lindo. Sí. Y el público que fue maravilloso y que alentó durante todo el partido y pudimos conseguir la clasificación. Ese es un dato clave, ¿verdad? Necesitamos más que nunca lo que va Hay a que ser el llenar el apoyo, defensor, hay que hay que llenar. llenar. El equipo necesita jugar este partido con el apoyo constante, como se dice. A vos te puede gustar lo que sea o no gustar lo que sea la comisión directiva, el cuerpo técnico y demás, pero a la hora que ingresa el equipo hay que alentar, hay que poner lo mejor para que Olimpia realmente sienta a ese jugador que siempre ha dado situaciones o ha ganado inclusive partidos, ¿verdad? Porque varios ejemplos hemos tenido de que ya Olimpia ha ganado situaciones. Pausa. Aguante, ¿Sabes lo que es? aguante, creo que Compadre, programa, el Hola, 90, Norma. el 2002 Ya y sé. ahora hay un Grande. evento nuevo para No se ve todavía en pantalla. Qué grande, no se ve en pantalla. Voy a decir que sí. ¿Se ve ya? ¿Ya se ve? Ah, mira, ahí se ve. Ahí está, Qué ahí está. rico. Asado en vivo. Así me gusta hacer el programa. Hay que apagar nomás el aire para que no enfríe. No, díganos. Hay que apagar las luces para que podamos comer. Ah, se puede poner imagen, ahí se ve. La cerve no me haya faltado. Sí. Se ve clarita la imagen de la hinchada ahí apoyando.
Es espectacular. Gracias. Llegó Norman con el pedido de... ¿Qué pasó de Ramón Martínez? ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntá por Ramón Martínez. Yo quiero saber cómo le dieron. No, Ramón Martínez bastante bien ayer, ¿verdad? Lo tuvimos hablando. Mucha de gente que pidió por Ramón Martínez. Se está pidiendo por él desde que comenzó la temporada. Ramón Martínez ayer debutó por fin, tuvo sus primeros minutos. No su estaba partido, físicamente bien Martínez. Sí, creo que también llegó a tener el tema de... No, eso no sé, pero él no estaba jugando en el Brasil, era suplente. En agosto creo que fue el último partido que jugó, por eso le volvieron a prestar. Evidentemente no se adapta al fútbol brasileño, porque él el año pasado el primer torneo estaba en Libertad. Sí. Volvió al Brasil, no se adaptó o no pudo ganar la titularidad. Y ahora le está costando, ¿verdad? Ayer fue uno de los partidos, a pesar de eso, hizo muy buen partido. A mí me sorprendió el cambio después. Me sorprendió, pero... 70 minutos jugó. Sí, pero jugó bastante, puede haber sido cansado, ¿verdad? Sí. Y fue el responsable del primer gol, porque él hizo la jugada para el primer gol, ¿verdad? Sí. Zárate, increíblemente, yo pensé que en el partido, en la cancha, se veía que fue con el pie, pero después de la repetición ve que se metió de casa, se zambulló. Sí, se zambulló. El miércoles no va a arrancar Ramón. Sí, pensamos que Olimpia va a poner el equipo copero este miércoles, entonces no jugaría Ramón. Pero no va a estar, no arrancaría, ¿verdad? Pero no está Richard Ortiz, así que... Hay que ver. Richard Ortiz, recordemos que está sufriendo una sanción. Sí. Con esta creo que cumple ya los 3 partidos. Entonces puede jugar Ramón. Puede jugar. Puede jugar. Yo lo que no entiendo... Yo ya estoy mirando yo lo que no entiendo es que... Yo lo que no entiendo es si va a seguir o por qué seguiría insistiendo a Alex Silva como segundo volante. Porque eso fue una improvisación de Cáceres. Pero ahora tiene volantes de contención. Ya está Ramón preparado, ya está Gómez. Bueno, Ortiz falta, ¿verdad? Pero jugaría yo con Martínez y adelantándole más para que haya creación de fútbol, porque si no, no hay creación. Sí, si no, pues no todo muy lindo, nos defendemos, pues si nos atacamos no ganamos el partido. Sí, así mismo. Entonces, Ayer se vio esas dificultades, porque vino un córner, ¿cierto? Y hubo una jugada rara que gana el la pelota a Martínez y le da la cachetada, pega del palo y estaba Zárate. Lo que al no tener delanteros son 2 defensores, o un volante y un defensor fueron los responsables del gol, ¿verdad? Entonces, y ese que abrió el partido, pero después ya el gol de Cardoso y de Güera ya es otra historia. sí. Romy, ¿quieres tirar? Sí, no, a mí me está matando el olor de asado, no puedo. Ya, vamos a romper los protocolos acá, perdonen, pero ya. Doctor, Doctor. O si no, no podemos hablar. No, yo no aguanto, perdón. Ya, Adelante, no puedo. Así que sin problema. Saludos para Norman. Hay que agradecerle Qué a Norman, grande, Norman. que está en parrilla. Pueden escribirnos ahora mismo. Estamos al aire hasta las 22. Así que pueden escribirnos en el Facebook de Ñan de Franja. Walter, a vos ya te dejo. Yo me quedo ya con el asado. Bueno. Ortiz está muy lento. ¿Ese ya leíste? No. Huguito Fernández también le falta banco para que puedan poner pila otra vez, dice Edgar Martínez. Saludos para Edgar. Pueden escribirnos, estamos en vivo en Ñan de Franja. Esto es Ñan de Franja Radio todos los lunes de 20 a 22 a través de todas las plataformas de Ñan de Franja. Y pueden participar escribiendo en el vivo del Facebook. También tu Twitter. @arjo799002. La foto sigue siendo la misma. No, ya hemos cambiado. ¿Cambiaste? Cambié. @algo 799002. Ahí está, en Instagram. ¿El Instagram de Romy? Estoy masticando. Está- Mi Instagram es @Romina Villalba PY, para los que quieran seguirme. @Romina Villalba PY. PY. Ahí está. Doctor, tu Redes Twitter, sociales. redes sociales en Facebook. Facebook tengo, pero ni sé cómo. No se acuerda más de su contraseña. Contraseña me acuerdo. @Osvaldo Segovia nomás. @Osvaldo Cebolla. Así te nomás. Y Facebook también creo que es así. El Facebook también, Osvaldo Cebolla.
Bueno, el mío es, el único que varía es mi Twitter. El Twitter es para... No, ya no es más. Ya No es más de Corey. Hemos cambiado. Hemos cambiado. Nos adaptamos. @wrabinovich1 es mi Twitter. Después todo es Walter Rabinovich. Facebook, Instagram, YouTube, Heredia. Sebastián Parodi, @Rominovich. Ese ya está. Ese ya anotó ya. Gracias, Seba, por ahorrarnos el trabajo. De nada los perros de Sebastián Parodi. Che, qué rico está el asado. En serio, vamos a probar en un ratito. Métele, Métele, sin problema. Sin Lunes Light. Sin excusa. Lunes sin Light. excusa. Bueno, toda la gran cobertura que ya se prepara Ñan de Franja para lo que va a ser esta semana futbolística, recordando que tenemos el partido el día miércoles contra Sportivo Luqueño, 18 horas en principio y por 95% confirmado en el Defensor del Chaco. Después el día sábado en Para Uno contra Nacional y lo que va a ser la gran fiesta del día martes contra Patronato por la Copa Libertadores. Vuelve la Copa Libertadores en el Defensor. Una duda, ¿quién el segundo partido de Olimpia? Poner a las 6 de la tarde un partido de fútbol. Está bien. El martes, el miércoles. ¿Verdad? El miércoles a las 6 de la tarde, sí. Sí, pero irse a la cancha y cruzar toda la ciudad, llegar a la... Hay que terminar a las 4 de la tarde. Los empleados, los patrones estarán chochos ahí. Le van a dar permiso a todos sus... ¿Por qué decía el luqueño que puede dar 50 entradas Olimpia? No. Pasa que si le quitan un hincha, ellos quieren llevar a... Sí, quieren llevar. Pero ya depende de la predisposición de Olimpia. Y entonces no varía. No es por nada. O sea, si fuera al revés también ustedes iban a hacer lo mismo. Mi querido amigo. Aparte que no es para nada. De por sí que es peligroso Luque ir a jugar ustedes ahí por la hincha comenten, afuera. quizás no es la esencia del programa, pero ¿qué pasó en la cancha de Libertad esa vez? Porque tomaron una decisión tan drástica como la que tomaron. Porque trinidenses se pelearon entre ellos, después de 15 días le suspendieron también a la hinchada trinidense. Pero ¿qué pasó que fue tan grave Bueno, según lo que estuvimos viendo o lo que se comentó en sí fue que hubo un problema con las entradas, en la cual había duplicación de entradas en la cancha de Libertad. Vos te ibas, sacabas con tu cédula y posteriormente otra persona con la misma cédula. Entonces cuando cotejaban, no sé cómo hacían, pero veían que estaban el mismo nombre, entonces no le dejaban entrar a las personas. Se iban 4 con entrada y tenían todo el mismo nombre, ¿verdad? Entonces ahí comenzó el problema porque retuvieron para no dejar ingresar y bueno, posteriormente se armaron disturbios afuera que se trasladaron adentro de la cancha. ¿Quién es responsable de la Y es el Club Libertad. Y a Libertad no le pasó nada. Con Libertad no hubo ningún inconveniente. No hubo una denuncia sobre eso de que se duplicaron, porque el club es el responsable de la venta de entradas. Sí. Yo puedo tener, o sea, que alguien que duplique, evidentemente, una malicia ahí para que no ingresaran los jugadores, los hinchas del otro equipo, ¿verdad? Sí, por eso decía que se sentó un precedente muy negativo porque varias veces lo que hemos tenido la oportunidad de ir a esa cancha, ¿verdad? No es como que pasa específicamente con Libertad, es como que hace todo lo posible para que no vaya el hincha de otro equipo. Me refiero cuando es el tema de Olimpia o cuando es el tema de otro club que lleve gente también, ¿verdad? Sí. Es como que se hace lo posible. El mismo caso pasa con Nacional también, un equipo que siempre está ahí con el tema de hasta por la bandera se preocupa. La vez pasada no dejaron ingresar los elementos a la 79, a la hinchada, o sea, cosas extra futbolísticas. Me acuerdo de que este nefasto dirigente de Nacional, cuando estaba por jugarse, de que Olimpia compró Ameliano fue incentivado, toda esa historia. Pues siempre hay el chiquitaje, ¿verdad? El chiquitaje que no termina que hace que se retenga. Y yo veo un gran beneficiado ahí en el tema de la televisación, ¿verdad? Porque el gran beneficiado con este tipo de temas es siempre la televisación. ¿Por qué? Porque te ponen horarios, como decía, que son muy complicados, que son de repente que agarran y perjudican bastante, ¿verdad? Pero
Vamos O a sea, la pensar en idea esa es gente. que la gente no vaya a la cancha. Y Porque poner un últimamente- miércoles a las 6 de la tarde me Cada parece vez están creando más problemas para que la gente no un vaya. despropósito de... Sí. ¿Y quién es el otro equipo que va a jugar más tarde? Seguramente se va a jugar estadio vacío. Nacional cuando juega en el Defensores juega estadio vacío prácticamente. La verdad que no. ¿No tiene quién es el otro equipo? Como para Después tener a una las- idea. a las 8 no sé quién. No tengo el quién filtro juega. en mano, pero bueno, sí, estadio vacío. Solamente donde juega Olimpia no hay estadio vacío. Después, Bueno, por eso, Después olvídate, pero olvídate. lo lógico pues uno decir, bueno, vamos a jugar a las 8 de la noche y que el otro equipo que tiene poca comodidad juega. Pero ahí no, por la seguridad. Lo que pasa es que la policía también es incapaz de la cuestión de seguridad, no lo pueden solucionar. sí, otro problema aparte. Y ojo con el tema de hablando otra vez de Copa Libertadores, con el tema de las sanciones que se dan. En cada partido de Olimpia hay sanciones. Ahí en el medio, ¿cuál es que se agotó ese día? Sector C. Preferencia Ahí se suele ubicar uno de los controladores de. Sí, los de la veedores que Conmebol. siempre están recorriendo ahí, Sí. no se van con el logo de veedor de la Conmebol, pero están metidos en particular o lo que sea, y de acuerdo a lo que ven, vienen después las multas posteriores, ¿verdad? Así que Cuando la hinchada canta, ¿qué vas a hacer, PUTO? Se refiere a otra hinchada, no a la que está jugando en ese partido. Para información nomás, los amigos que van a estar. Pero vamos a comentar controlando eso de- que no se puede cantar putos, no se puede decir que Olimpia... Sí. No se puede. No se puede decir negro de mierda, no se puede No. La audiencia tiene que saber. Tiene que saber qué nos debe decir. Que no Está debe bien, decir. esto es un programa instructivo. Pero Olimpia, la hinchada canta, fulano está el puto que te parió. Dios mío, doctor. Y, Oye, pero Luque. A ver, cantamos, a ver. ¿Cómo es, doctor? Romy, ¿cómo es? Franqueado, me enamoré de ti, ¿ves? Dale, Tus Romy. colores, así yo lo sentí. esa. Después. Una tarde, mi viejo me llevó. ¿Y después? se viene el Desde pic. ahí vos sos mi vida, mi pasión. Si en las buenas, las malas, voy con vos y tu gente. A vos no te sigo. Sos amargo, soy hincha del ciclón. Vos y Luque. La puta que te parió. Eh, Y eso no se puede decir. ¿Qué Y podemos bueno, pero- decir? ¿Qué decís vos? Y no se Yo digo- ¿Qué? Escucho. Leo su. ¿Cómo le cambiamos la letra a la última parte de la canción? Y no se canta nomás. Se calla No, no. uno y. Entonces ni una No, canción. se ahí ganó. van a salir ganando lo que no quieren que se vaya la gente a la cancha. No, pero esa parte, esa Dentro de poco estrofa- vamos a tener que irnos todos con traje Sí, y corbata así. a la cancha. Pero vos sabés que antes se iba con traje y corbata. Sí, porque esa era la ropa que era. Toda la hinchada iban a la cancha de saco y corbata, si no, no entraba. Y con sus sacos de hilo, traje ¿Vos blanco, tenés pantalón. idea de cuánto gasta Romy en producción ¿Verdad? como para irse a la cancha y vos Grande ya. le vas a exigir que no? Qué puta. No. Acá justo comenta Jorge Domínguez en el Facebook. ¿Recuerdan las veces que jugamos en la huerta? No nos dejaron ingresar ni las trompetas, dice. Pasa lo mismo en el Defensores, en el último partido. ¿Cómo ni las trompetas? Imagínate. La suspensión no está vigente para el partido de Copa Libertadores, así que toda la instrumentación va a entrar, sin problema. No hay drama con eso. Sí, cuidar un poquito el tema de los insultos, hasta donde se puede. Las cámaras son Otro detalle, 360, son de lo que- reconocimiento facial, Sí, así que no juegan con eso. otro detalle que hay que tener en cuenta es que la hinchada que quiera venir a agarrar la camiseta de lo que están sobre todo en ¿cómo se llama? El sector VIP, que está sobre el campo de juego, y llegan a ingresar al campo de juego y son multas de $100,000 por cabecita. Sí, con Aquel chico que entró en el partido con $100,000 Peñarol, la multa la multa, no. para el club. Para el club. Para el club. $100,000. Y $100,000. el caso de reincidencia puede llegar a ser hasta que no se juegue Con público. Con público, ¿verdad? Vimos varios partidos de la Libertadores pasada que no se jugaron con público por temas o de bengalas o de temas puntuales en sí que se presentaron y en la cual terminan afectando. Así que hay que ir preparados para alentar una fiesta que sea el Defensores obviamente lleno de blanco y negro y realmente hacer esa ayuda que necesitamos todos. Me acuerdo en el 2013 cuando le cobramos un penal a Fluminense, Sí. cuando Freddy se cayó en el área y cobró, todo el estadio cobró ese penal, ¿verdad? O sea, son cosas que tenemos que hacerlo de manera positiva. Si no se dan los primeros minutos, obviamente, como siempre, alentar y saber que es un partido clave. Olimpia tiene que asegurar los 3 puntos de cara a lo que va a ser lo que viene después en la Copa Libertadores. Tener la paciencia también, saber jugar Copa Libertadores.
Patronato no es el mismo del año pasado, pero es la primera vez que salen afuera Sí. en una Copa Internacional, así que van a querer hacer Patronato, algo lo más. de lo que se vio el partido contra Nacional de Medellín, un equipo bastante ordenado, muy entusiasta, obviamente, normal por ser su primera experiencia internacional. Y bueno, salió con todo en lo que fue el partido. No lo veo cambiando mucho la táctica, porque generalmente los equipos argentinos se paran casi siempre de igual manera en cualquier cancha que jueguen, ¿verdad? Similar a lo que son los brasileños también. Pero a no confiarse, a no pensar que porque está en segunda división del fútbol argentino tenga que tener un nivel inferior o lo que fuera, no, al contrario. Hay que estar bien alertas y Olimpia desde el primer minuto buscar ese gol que pueda abrir y que después nos dé la tranquilidad para ganar los 3 puntos, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que va a haber hinchada visitante, van a venir unos cuantos, están entusiasmados. Así que Sebastián comenta en el Facebook, los perros a usted no le alcanza más la picada, un pata más Romy. Te juro. y no lo dije Pero yo. ellos no quieren comer, Y entonces. no lo dije yo, no, quieren comer, pero luego estaba administrando a él. No le dejaste nada. Bueno, yo ya paro, perdón. No, nadie, con perro. Recordar que bueno, están todavía habilitadas la venta de entrada, obviamente, ¿verdad? A partir de mañana para todo público ya. Así ¿Qué mismo, hora para más o todo menos? público, a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 de la 9 de la está mañana ya habilitado para todo público. para todo público y pueden acercarse al club, ¿verdad? De repente ver alguna alternativa para lo que sea principalmente el tema de socios y saber que en el club obviamente va más rápido a conseguir. Si no tenés la posibilidad, seguiremos informando también, pero ver a través de la red de Tiquetea están Tienen que la seguir, web estar también. atentos a las páginas de Ñan de Franja, donde vamos a estar informando La web de Tiquetea permanentemente. también para la compra de entradas, ¿verdad? Tiene que Saludos estar para atento al Jesús. detalle. Jesús, ¿viste la nota, la entrevista con la Chacarita? Sí. Sí. Espectacular. Felicitaciones para Jesús. Saludos para Tadeo, más conocido como Ñan de Franja. Sí. Los perros de Ñan de Franja, ahí ya posan. La foto que usted ve, mi querido doctor, Sí. todas las fotos que ve de los hinchas en la cancha es responsabilidad de Tadeo. Sí. Él es el que Grande. sube las fotos, así que Por eso es el más solicitado en los, el en más los solicitado, el partidos. más querido. ¿sabes? Sí, por eso más. Y no quiere salir en cámara porque vino con su chorcito México 86. Comunícate con nosotros, escribinos, estamos en vivo en Ñan de Franja, 21:46 minutos. Vamos en la programa. Sí, Queda un poquito. acá dice Edgar Martínez, ¿qué pasa con el tema que quieren que se presente documentos sobre los contratos de jugadores y esas cosas? ¿Son los socios los que piden o quiénes son? Dicen. Reiteramos que es un tema interno, Interno. que está la gente especialista en eso porque manejan tipo de contrato y todo eso. Nosotros Así veníamos que, hablando, vea ahí pocute, así que no se apuren por eso. nosotros veníamos hablando con Walter. Y Walter tiene un concepto en el fútbol y en el mundo de las finanzas existen los intermediarios. ¿Sí? Esto es para el, Sí. y los intermediarios cobran comisión. Si yo voy a sacar un crédito para determinado club o determinado país, voy a la banca de París, vamos a suponer, y saco un crédito de 50 millones de dólares y automáticamente el banco le suma al que pide el crédito el costo de intermediación que creo que está fijado en el mundo, no sé si es 2.5 o 5% sobre el monto total de la... ¿sí? Sí. Entonces, y es legal, no es que es ilegal eso, ya el banco, porque la intermediación financiera tiene su costo, hay que hacer lobby, hay que saber, tiene todo su... Bueno, en el tema de los contratos de los jugadores, cuando que le quisieron traer a Polenta estaba en el fútbol de la MLS, parece. Sí. Y hay un costo de intermediación para sacarlo del club. Y ese costo se firma un contrato y se tiene que pagar el intermediario. ¿Sí? Con Domingo creo que pasó exactamente lo mismo.
Hay un intermediario, bueno, yo te voy a prestar el jugador, pero vos me tenés que pagar tanto. El club que lo contrata, acepta lo que dice el intermediario o no. Está en vos. Y ese es lo que está reclamando algunos. Si vamos a entrar en política partidaria, vamos a entrar en un berenjenal que no tiene. Acá todo va a punto en contra Trovato. Yo soy convencido de eso. Y las autoridades directivas, que fue una vergüenza su actitud, por lo menos yo no estoy de acuerdo, es que Trovato mandó construir la Villa Olimpia, la parte nueva, y se llamaba ingeniero Marcos Trovato. Asumieron estos señores y lo primero que hacer es sacarle la... Eso es actitud de revanchismo. Lo que están buscando es una revancha contra Trovato. ¿Y qué es lo que pasa? Porque se pagó mucha intermediación por el otro, el camerunés también. ¿Cómo se llama? Adebayor. Adebayor. Se paga comisión. Y el representante de Bayor, el intermediario, está reclamando a Olimpia y eso fue a la FIFA. ¿Sí? Son situaciones que se presentan que están en los estamentos. Pero lo que sale hoy a final o sea, a mediados de lo que fue el día, ¿verdad? Y se presentan situaciones como esta. Sacan esta información para quemarlo al otro. Pero la audiencia tiene que saber esto de que la intermediación es algo legal en el mundo y más en el fútbol. ¿Vos te crees que los otros equipos, Cerro y eso, no pagan intermediación? Claro que pagan. Lo que pasa es que no lo sacan a la luz porque ellos son más celosos de su mundo, o el que paga no quiere que se difunda. Claro que siempre hablamos, Olimpia vende de otra forma. Sí. Pues, o sea, pero también, también los dirigentes de Olimpia tienen mucho que ver. Sí, todo lo que se presenta también hay que tomarlo siempre con pinzas, por eso. Además ganó ayer Olimpia y hoy ya apareció otra vez un pero no, pero ¿quién saca esa información? ¿Cómo se filtra esa información? Están también el que filtra, los periodistas por supuesto sacan, es notición para ellos. Pero para aclarar nomás a este oyente que por qué firmó contratos de intermediación, porque es obligación pagar, o sea, el intermediario, el empresario del fútbol gana plata y lleva el 10% de lo que vale el pase, le saca un 15% al jugador, un 10 o un 15% al... Sí, pasa en cualquier estamento, pero siempre hay pero para que sepa el hincha o toda la audiencia de que la intermediación no es delito. Y Walter tenía un concepto diferente que el intermediario. Sí. El soborno es otra cosa, porque él quiso sacar a colación de que por qué Napu está preso. Vayas a colar, mi amigo. Bueno, Napu está preso por corrupto, por bandido, porque cobró coima. El Leo también fue un corrupto que cobró coima, ¿verdad? Que es otra figura, pero la intermediación no es... si supongamos yo saco un crédito de $100 millones para Olimpia, el banco ya me va a sacar mi ganancia, o sea, mi trabajo, mi intermediación, yo no estoy seguro si el 2.5 o 5%. De $100 millones son casi $5 millones. Buena platita. Ya da. Pero así se maneja el mundo de las finanzas y el mundo de los empresarios también. El jugador que le llevó a vender a Enzo Fernández se llevó la friolera suma de 20 millones de euros. ¿Pero qué hizo él? Llegar a convencerle al Chelsea que compre y convencerle al presidente del Benfica que no lo quería vender. Y lo convenció, claro, ellos ganaron 120 millones de euros, cobraron, y él se llevó 20 millones de euros. ¿Y quién paga? El club vendedor. 8 últimos minutos del programa, 7 nomás ya. El miércoles jugamos el sábado, tenemos programación el próximo día domingo. Va a haber previa el martes, Seba. ¿Hacemos previa para el partido de Copa? Sí. Vamos a tener previa. Estoy. Atento. Un saludo para los muchachos que estuvieron en la previa en pleno Jueves Santo. Esa vez sí no pusiste acá enfrente tu menú. No, la chipa. A mí me contaron otra cosa. Bueno, para ir cerrando, doctor, ¿cómo le ves a Olimpia? No voy a pedir resultado el famoso, va a ganar Olimpia 3-0, 2-1. Pero ¿cómo le ve a Olimpia para Copa Libertadores? A pesar de que faltan 7 días, ¿cómo le ve a Olimpia para el partido frente a Patronato el próximo
día martes en el estadio de Estoy convencido que le voy a ver con la franja negra. Sí. Eso son cosas que yo suelo decir así. Pero el claro, chiste fácil es lo mío. Pero ayer vimos con un equipo que parecía el Palmeiras, qué sé yo. Pero, no me gusta a mí esa camiseta tampoco, pero... le tiene por qué gustar de gustar. No, pero... Bueno, Olimpia tiene muchas chances en la Copa Libertadores y yo creo que Melgar y Patronato van a pelear por el tercer puesto. Eso es segurísimo, estoy convencido de eso. Y Olimpia y Nacional van a jugar por el primero y segundo puesto. Va a depender, yo creo que podemos ganar. Tenemos equipo y tenemos posibilidades de ganar. El rival a vencer, Atlético Nacional de Medellín. Ese es el rival a vencer. Ahí sí es más complicado hacer un pronóstico. Pero entre Melgar y Patronato de local, creo que tenemos muchísimas chances de ganar. Esperemos no llegar a ese 27 de junio con la calculadora. Eso no. Calculadora, el Rosario. Todo eso, esos malos recuerdos. Va a ser contra Melgar. Va a ser contra Melgar en el Tigo Manuel Ferreira. Da gusto jugar ahí. Pero hay conceptos y conceptos que no son principalmente futbolísticos, pero viene por otro lado el tema de jugar en la Cuna de la Gloria. No, pero la Confederación no le autorizó el cambio de escenario a Libertad. Sí. Porque hay partidos, no solamente el Libertad tiene que cambiar del otro equipo. ¿Quién está? Paranaense con Palmeiras, ¿puede ser? No, Paranaense con Alianza Lima. Alianza Lima. O sea, un cambio para obviamente en la última fecha se juegan en simultáneo los partidos. Sí. Libertad había pedido con anticipación el Defensores, juega 2 horas antes de lo que va a ser esa última fecha. Y Olimpia, por eso no se puede cambiar ni de día tampoco, porque implica un cambio no solamente del partido de Libertad, sino que también del otro. ¿Cuánto lo cuesta? ¿Por qué no hacemos jugar de preliminar? Para a entretenernos un poquito. Libertad y Mineiro ahí. Sí. Qué lindo. Comité de bienvenida qué lindo. Al Galo. Me gustaría. No, pero realmente... El Galo va a estar por las calles. Sí. Galocura va a estar por las calles el día que los muchachos van a estar por la calle. Va a estar en los Defensores. Fuerte. Lindo comité de bienvenida. Se puede. Bueno, Arco, ¿cómo le ves a Olimpia para el próximo martes? A pesar de que el lunes que viene vamos a tener un programa que va a ser prácticamente la previa. Sí. Pero igual, con esta anticipación, ¿cómo le veo a Olimpia para su debut de local en Copa Libertadores? Hoy creo que no va a cambiar mucho lo que sea la figura acá dentro de una semana. Lo veo bastante bien. Olimpia tiene todas, obviamente, por historia, por equipo, por peso de la camiseta. Obviamente tiene mucho para dar en este grupo y seguir quemando etapas, como se dice, ¿verdad? Debería, teniendo obviamente siempre el respeto a los rivales, debería pasar por encima a Patronato y obviamente ir encaminando lo que sea la clasificación en el grupo. Partido clave, el primer partido local. Olimpia se le da una situación muy especial en lo que es el grupo porque juega este partido local y después tiene 2 partidos de visitante y los 2 últimos partidos de local Olimpia, así que hay que asegurar sí o sí este partido para después ir a jugar más tranquilo en lo que sea. De local hay que ganar como sea. Así nomás. Nos vamos despidiendo. Hay mensajes para... ¿Quién se despide? Romy. Pueden aprovechar. Sí. Voy a despedir el doctor, entonces después me despido de Romy para que pueda leer su mensaje ahora mismo en la página de Ñan de Franja, en Facebook y en todas las redes sociales. Doctor, muchas gracias por venir, por tomarte el tiempo. Dejó de lado una cena pendiente, está de anfitrión. Me están convenciendo de que si va a ser todos los lunes así, yo vengo todos los lunes. Ya está, eso ya depende de Norman. Depende de Norman que cayó el asado. Ya está mirando. Fuerza Franja y vamos por más. Ahí está. Gracias, doctor. Bueno, Romy, nos vamos. Bueno, en el Facebook tenemos 2 últimos mensajitos. Dice Edgar Martínez también: Miguel Cardona hizo mal este año al dejar ir a un jugador con contrato. Ojalá el Pollo no le demanda al club porque son cosas de no acabar si se sigue haciendo eso, dice. Y dice Manuel Gamarra: para mí huele que Trovato saldría limpio en lo que le acusaron. Y por eso ahora aparece estos que le quieren echar a Trovato como socio del Club Olimpia. Tratemos de como limpistas no entrar nosotros en el desgaste dirigencial. Vamos a apoyar como corresponde y como hacemos siempre. Lo importante es llenar
El Defensor es el próximo martes. Tenemos una final el martes, 2 partidos previamente y el lunes estaremos aquí en lo que va a ser la gran previa al partido de Copa Libertadores contra Patronato. Nos vamos, Sebastián estuvo en controles, Tadeo no quiso salir, no quiso mostrar su chorcito México 86. Nos vamos, volvemos el lunes, si Dios permite, a partir de las 20 horas en todas las plataformas de Ñande Franca. Chao, hasta el lunes.